Suscríbete a la Panterita. Del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Estamos arrancando esta emisión del Cardinal Deportivo a través de ABC TV también, en el canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 de Flow HD, IPTV y Claro. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Buen día. Bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, dejó la fecha el acercamiento de nuevo de Cerro Porteño. Juega hoy Libertad y lo que el cerrista sueña, porque ya es un mano a mano. Ayer Aguirre dijo claramente que el campeonato ya no lo pelea Olimpia. O sea, no es que no lo pelea, que inclusive están concentrados ya en la Copa Libertadores de América, ¿verdad? Utilizó eso como factor para analizar un poco el porqué de los rostros que tiene Olimpia. En Copa, un equipo con personalidad, un equipo que juega, intenso, y que en el campeonato se apaga fácilmente. Vos sabés que yo cuando leí la declaración no podía creer. Mucha gente pensó que era una noticia falsa. Inclusive vos sabés que en el... Perdón que te haya interrumpido, Dani. En el Twitter me preguntaban y me decían, ¿pero esto es real o es su declaración? Porque textualmente voy a leer la parte que la gente le llamó la atención. Textualmente Diego Aguirre dijo: estamos muy metidos en Copa y hay una distracción que hace que perdamos estos partidos. Vos sabés que por eso, o sea, hoy en día, esa reacción que te decían, si no era un fake, sino que también el contexto. Entonces, yo recurro para ver la entrevista, para ver la conferencia. Sí hay un remate final cuando dice, y no debería pasar. No, sí, pero porque le agregó más palabras a Dani, claro, dijo, claro. Habló de actitud también ya después, en la siguiente pregunta. Pero, ¿sabes lo que voy? O sea, cuesta digerir que algo que pueda decir un hincha, o hasta la opinión mediática, lo diga el encargado del plantel de todos los días, porque suena muy a excusa. Porque uno hasta dice, si él hubiera detectado que hay demasiada distracción en el equipo copero, ¿por qué insistir con ellos? Ya que, a ver, son jugadores que se motivan de una forma diferente en la Libertadores, que estos partidos, dale a los chicos, dale a otros jugadores, si igual se pierde, si ya no lucha. Porque ¿cuál es la gran diferencia entre ayer y los últimos dos partidos, Richard Ortiz? Pero Dani, el problema es que entran también los chicos y no hacen mucho, ¿eh? O sea, y sí, pero dame un nombre, yo no te digo que entren para ganar, yo te digo que si vas a perder igual. La vez pasada vos dijiste cuando debatían con lo de Brock. O sea, el tema es, vos traes a alguien de afuera para decir, no, yo quiero ganar esto, pero si no va a ganar, ¿sabes qué? Que se pierda, pero con los chicos, dale rodaje. Pero también los chicos que están entrando no se salvan. Salvo Romero, este Diego chico Torres, Romero sigue mostrando, pero ayer le hizo jugar otra vez a la izquierda. Yo no entendía eso. No solo eso, no se entendieron los cambios de Aguirre cuando él mete todos los chicos, es como que le quemó a todos y esa es toda responsabilidad del entrenador. ¿Por qué? Porque él hace el cambio correcto. Nosotros decíamos con Darío y Bruno nos preguntaba ¿qué tenía que hacer Olimpia para el segundo tiempo? Y Paiva con Bruera, cambiar el sistema, ir a dos puntas por la cancha, por lo que jugó así. Y jugó así por primera vez prácticamente, rompió un poco ese esquema habitual del uruguayo. Lo puso a Romero de volante por derecha, bien, empezó bien porque tuvo un buen tándem ahí con Tucu Salazar, que vos ponderabas a Bruno en esos primeros 5 minutos de Olimpia estaba y después lo cambió a la izquierda. Después no, lo saca a Bruera. O tenía que morir con la idea. Lo saca a Bruera y ¿qué hace? Lo pone a Romero con Paiva. Se entiende. En ese famoso discurso que él dice, no, Romero puede jugar de punta, de 9. O sea, que Romero sea media punta por detrás de Paiva, ¿verdad? Y lo puso al chico Axel Franco. Y ahí nunca el chico arrancó. Contra Luqueño, para moverlo a Diego Torres, que estaba jugando bien por derecha. No arrancó. Y su último cambio es el ingreso de Sebastián Quintana. Es cierto, quizás tenga que sumar minutos al sub-20. Pero lo puso de volante abierto por izquierda. Él no es de ida y vuelta. Él es un hombre por dentro. Es un hombre que tiene buena pegada, buen criterio a la hora de jugar Quintana. Y lo puso a jugar de volante por izquierda. Por eso yo le decía a Bruno, no, si ya tu técnico está diciendo que tu mejor equipo no está motivado para jugar el torneo local, porque es eso. Por eso yo tuve que ver toda la entrevista y él dice no debería ocurrir, él es responsable si es que eso está ocurriendo. Tenés dos caminos: decirle a ese mismo plantel, decirle, muchachos, ustedes están en Olimpia,
no pueden ser tan facilistas de cobrar lo que Pero cobran el y decir, problema es que me voy a él- concentrar para 6 partidos en 6 Él no meses. le encuentra luego al equipo, Dani, él no le encuentra la vuelta. No, pero él tiene un porque equipo. él hace cambios erróneos, hace Bruno, cambios los últimos 4 o 5 tácticos partidos, él erróneos. no hizo Jugó muchos con cambios. la misma base, ¿no? Sí, él tiene su equipo. Por eso la defensa de él es el buen partido de Medellín. Porque después no tiene otra defensa. Si a nivel local pierde todos No, los pero partidos. el tema no haber Empató perdido uno. en Arequipa y haber ganado el partido No, local. no, pero voy ¿verdad? a los últimos partidos. Empató con Triqui. Sí. Después perdió con Nacional. Perdió con Guaraní. Le ganó a Tacuare. Pues, que para Le mí ganó a Tacuarí la y- diferencia es Richard Ortiz. Pues Richard Claro. Ortiz hace el gol del 1-0 contra Tacuare. En Y Villarrica, Richard Ortiz hace el exactamente. gol del 1-1 contra Y empata con Fluminense. Nacional. O sea, eso que dijo ayer. Perdió cuando- contra Nacional. empata con no Nacional de Medellín. digo. Ah, ya. Bueno, y eso que dijo del campeonato hace 4 suplementos a veces salió, hace un mes por ahí. Cuando él ya dice. Es difícil lo del campeonato. Claro, dice no. Sí, pero nosotros- sabes, dijo fue- difícil. Claro, pero, ¿Entendés? pero ya. Ahora, donde se escuda de Bruno es en la Copa. No, no, Con ellos Azul lo se- que... se juega, ¿cómo dice? ahora lo Vieron que- que podemos jugar mejor que esto. Ese es un caballito de batalla ahora. No, ahora Sí. lo que agrega como la frase que resalta es que sus jugadores pierden porque están concentrados en la Libertadores. Sí, no puede ser, No, no puede inadmisible. ser. Inadmisible. No, 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 puedo jugar un partido de Copa cada 3 semanas y los jugadores, mis jugadores cobran por mes y están desconcentrados para lo que... No. No, no. ¿Cuántos mira, puntos puede mira quedar hoy? casi todo está Sí. tercero en el acumulativo Olimpia. Sí, sí, ¿Verdad? No, No. sí, tercero, quinto. Le está. pasó... Quinto está ahora. Claro. Quinto, a la pucha. Trinidad se le pasó. La tabla de la apertura es la tabla de Claro. acumulativo. O sea, no. Ah, no, ¿sabes no, qué? no, Dice? no. Si hoy gana la Libertad cosa. queda a 18 puntos. Si con, no con campeona, 18 a disputar. 6 partidos de diferencia. No, si no, no. campeonan en clausura, está Pero, frito. pero voy nomás lo siguiente. Hasta Julio César Cáceres tenía más razón para declarar lo que declaró ayer Aguirre y no declaró esto. Porque si vos entras del repechaje, Olimpia el año pasado sí tuvo doble competencia desde que se inició el año. Recuerdo, un viernes jugaron contra el General Caballero de Junior Barreto y al día siguiente ya viajaban a Lima para jugar contra César Vallejo. Tuvieron batalla épica contra Nacional Medellín, Fluminense, un grupo cargado emocionalmente con Cerro, con Colón, con Peñarol. O sea, Olimpia jugó 12 partidos en ese semestre porque el Olimpia de la Apertura del año pasado tampoco compitió. O sea, se bajó rápido y fue un mano a mano entre Libertad y Cerro. El Olimpia de Aguirre viene de jugar 3 partidos en la Libertadores. No puede hablar de doble competencia o No. distracción. No puede. Por eso, o sea, cuando yo veo y dice, no debería ocurrir, entonces yo la responsabilidad de Aguirre que le encuentro es, si él ve que ese plantel no se enchufa porque, ay no, contra Guaireña Triniense, yo solamente quiero los partidos elitistas, si no le puede entrar, que no juegue ese partido. O sea, no podés utilizar decir, no, por eso perdimos, por eso no ganamos. Olimpia hizo sus últimos 4 puntos del torneo local, porque hizo 4 de 9. Fue por Richard Ortiz. Y Richard ha de ser el único que, mira que físicamente es limitado. A veces le ganan la espalda. El que tiene esa vergüenza deportiva para decir, no, esto es Olimpia, o sea, no nos pueden ganar ellos. Por eso tomó la lanza en Villaliza para ganarle a Tacuarí. Por eso metió la tijera que metió contra Trinidense. Y ayer no estuvo Richard. Entonces es como que van allí deambulando. Y si vos buscas las mejores jugadas de gol, una sola en el primer tiempo, la de Bruera, que fue clarísima. Increíble lo que hace Bruera. No puede desperdiciar. Un goleador de raza, uno que está ahí todos los días olfateando el gol, no se puede perder una situación como Dale esa. tuvo una 100 encarnación, ¿se acuerdan? También abajo sí. largo, que Y después perdió partido le Olimpia. marcó al equipo también, pero Sí. y después en el segundo tiempo la de Paiva con el arquero que Finoquito le termina sacando prácticamente 2 jugadas de Olimpia, un En equipo todo el partido. grande, en todo el partido. Cuando vos sabés que ahí entramos otra vez en el conocimiento no de los rivales cómo juegan. Cuando vos sabés que Guaireña te va a dar la pelota, pero Guaireña le dio la pelota a Olimpia, pero igual aún así tenía el partido controlado. Hace 13 partidos no ganaba Guaireña. Paniagua estaba haciendo un partidazo, le sacó Hasta todo. Tacuarí es el único equipo que le ganó. Segunda Ni- fecha. Ante Olimpia. Miguel Paniagua se le adelantaba, le cuerpeaba, fácilmente le marcaba hay a Bruera. una jugada de gol que salva Espínola de Paniagua, acordate, ¿te acordás? Sí, también. Que él entra y sobre el segundo palo, sobre el costado izquierdo, recibe la pelota y puntea y salva a Espínola milagrosamente, ¿verdad? Claro, esa fue una situación para Guaireña, pero digo nomás que Paniagua lo estaba controlando a Bruera, lo estaba marcando bien.
quizás será el mejor. No, pero hombre. es que defendió y atacó también. Y eso claro, es lo que me estoy pero refiriendo. y después cuando salió Bruera, es como que dijeron, bueno, Pero- ¿a quién le vamos a marcar? A Romero, Pero pobrecito. voy Y bueno, nomás, o sea, se lo llevan por Sí, no, delante. pues Romero tirado por izquierda, no. Claro, pero para dimensionar nomás lo que dijo Aguirre y también el actuar de este plantel. ¿Cuándo vuelve a jugar Olimpia? Olimpia vuelve a jugar dentro de 2 semanas y media. O sea, yo te entiendo cuando es un partido del plano local que es la previa al duelo internacional. La vez pasada contra Ateniense se jugó un jueves, ¿por qué? Porque Olimpia tenía que jugar el martes, se viajaba el domingo, que las elecciones, hasta eso te doy. Olimpia vuelve a jugar recién contra Patronato dentro de 3 semanas. El 24. O sea, entonces, ¿cómo 24 vas a... de mayo. Entonces no, es una cuestión de a veces uno dice, no, me quiero cuidar porque dentro de 5 días hay un Estoy partido. con la mente en el partido que define el semestre, ¿no? Claro, Acá tenés mucho tiempo. por eso yo digo, el Olimpia de Cáceres el año pasado sí podía, porque ¿te acordás que... Cada una semana era... Claro, era- y Olimpia jugó un clásico, un equipo alternativo y le ganó a Cerro La Nueva, oye, 3 días después le ganó a Fluminense. Y después perdió contra Ameliano, me acuerdo, en la Sí. cancha de Olimpia, pero ni ese equipo declaraba. Es más, ¿te acordás? Acá una entrevista que le hicimos a Fernando Cardoso, él dijo esto, sí, como que nos motivamos de una forma, pero ese Olimpia jugaba cada 3 días. Ese era el Olimpia que vos hablabas con Cardona, vos hablabas con Pablo Rosso y te decían, no, tenemos, ellos hacían tipo un conteo, en X cantidad de días tenemos X cantidad de partidos. Olimpia, en comparación a Nacional y Cerro, ha tenido menos partidos de Copa Libertadores. Hasta Nacional ya jugó más partidos de Copa Libertadores. Entonces, no se puede utilizar ese argumento para justificar un mal rendimiento deportivo. Esto en función a la declaración de Aguirre y después los jugadores. Por eso yo te hacía la diferenciación, Bruno. Yo no es que estoy pidiendo que jueguen los juveniles para ganar, no. Si ya están diciendo, no, nosotros porque estamos muy metidos en la Copa, O sea, pero, esto estamos... imagínate que tu técnico ya transmita eso es lo que van a pensar los jugadores, ¿verdad? Bueno, de hecho habló ayer Silva, uno de los referentes del equipo, y no dijo lo de la distracción, sí dijo que no le estaba encontrando la vuelta. Pero dijo, no le estamos encontrando la vuelta. Sí, es como que dijo, no me puedo explicar cómo es que tenemos estos rendimientos en el campeonato local, pero no fue... No dijo lo que dijo Aguirre. claro, pero te digo nomás, está ahí otro referente, porque Richard Ortiz también habló, salió al paso del técnico, que habló después, y la misma cosa prácticamente ocurrió ayer. De acuerdo a los discursos, digo, nomás que Alejandro Silva dijo, bueno, que no le encuentra la vuelta, no hay explicación para el momento local, casero, con respecto a lo que es la Copa, pero no dijo que hay distracción. Vamos con las repercusiones, por favor, con los compañeros en televisión. Vamos con Alejandro Silva, vamos con Diego Aguirre, ganó Cerro, está a 3 de Libertad, juego de Libertad. Vamos con el hincha opina de Olimpia, tras la derrota en el Parque del Guairá frente a Guaireña 1-0. Hay que reconocer que no estamos haciendo buenos Alejandro partidos en Silva. el torneo local, no le encontramos la explicación. Estamos generando situaciones, no convertimos. No nada, hay que seguir metiendo. Falta mucho todavía. Quedamos un poco lejos de los punteros, pero nada, esto sigue. Creo que el primer tiempo no fue para nada bueno. El equipo no pudo conectar, no tuvo juego. Generamos muy poco el primer tiempo también. Creo que tuvimos 1 o 2 chances nada más. Ellos con una jugada aislada terminan haciendo un gol por una desconcentración nuestra también y después se hace difícil, ¿no? Hicimos un partido muy pobre en el primer tiempo, después en el segundo tiempo se mejoró, pero no pudimos convertir un gol y bueno, esa es una de las carencias del equipo que no estamos siendo efectivos cuando hay situaciones de marcar y lo estamos pagando con resultados. Creo que hay por ahí un efecto que estamos demasiado metidos en los partidos de Copa y hay como una distracción o un afloje en este tipo de partidos y lo estamos pagando con resultados, cosa que no debería pasar. No salieron las cosas. El hincha opina. Para la Copa nomás. Qué pucha, no vale nada. Si así, ni la segunda división no le van a ganar, será. 0. Desastre. Perdió bien, será. A nadie. Solamente en la Copa juega. Sí, desastre. En el campeonato local no pasa nada. Una vergüenza. Y no estamos jugando como jugamos la Libertadores. Falta mucho. Desastre. Se intentó, pero no se pudo. No sé, sí, falta huevo.
Sí, falta que trabajen más. Aguante, Olimpia, las buenas y las malas. No vergüenza. En las buenas y en las malas, siempre Olimpia. Aguante Olimpia. Le falta mejorar el juego, o sea, estamos desastre, cambiar el técnico, se vaya a ir, boludo, somos una mierda. Tiene que irnos, no jugamos nada, se nos va con un delantero, boludo. Andate a ir. Desastre Olimpia, no sé qué le pasa, nos pone huevo, nos moja la camiseta. Le costó mucho realmente, pero bueno, en las buenas y en las malas vamos a estar bien. No, concentrarme para la Libertadores, eso nomás, Libertadores. Desastre en la Libertadores nomás ya. Vamos a ver la Libertadores, ¿qué hacemos? La Libertadores sí. El sábado. Gruera, muerto, no juega para nada. Andate a ir. Fuerza Olimpia para el martes. Fuerza Olimpia. Aguante Olimpia. Fuerza Olimpia. Una vergüenza Olimpia. El técnico que se vaya el técnico. Malísimo partido Olimpia, falta mejorar mucho para la Copa. Ay, ¿cómo se me rompió mi corazón? El sábado Cerro. Sentimos la felicidad, pero no ganamos. Bueno, ahí están los hinchas del Olimpia que no, lógicamente no salieron satisfechos. Por el lado de Cerro, la otra cara de la moneda, ¿verdad? Yo creo que Cerro... Coste que lo eligieron como figura, Gianni sí, yo también... siguió sufriendo otra vez, Cerro volvió a sufrir al final. Para mí fue el peor partido de Cerro en el plano local en la era Saba. Sí, y déjame incluir inclusive sí, el partido que no ganó. Yo lo que vi de ese primer tiempo, sobre todo, Dani, es que llegaba, merodeaba al área, pero después no tenía profundidad. Ese pase al área era incorrecto, era fuerte, era sensible, no encontraba mucha capacidad. Todo lo que vos decías, el mejor ejemplo de Sergio Díaz. O sea, cuando preguntan qué se hizo de Sergio Díaz, bueno, mostrarle el primer tiempo que hizo Sergio ayer contra Resistencia. Otra vez. Nada. El famoso se sacó a sí mismo otra vez. Claro, entonces... Sí, caso, Pero yo creo que cuando... sonaba un poco lapidario, pero... Ayer Cerro hace un gran negocio al ganar la Resistencia, porque había muchos factores para que Cerro ayer no gane el encuentro. Primer punto, el tema anímico después de lo que fue el 0-4 contra Bolívar. O sea, se notaba que era un equipo triste, todavía choqueado por lo que le pasó en la Libertadores. El segundo punto, por un lado por el tema de la rotación que por ejemplo no había hecho contra Guaireña, y el técnico explicó el porqué. Y me parece que en esa rotación también había una especie de castigo tácito. Beto Espínola, Rafael Carrascal entran faltando 10 minutos en un segundo tiempo donde Cerro estaba sufriendo. O sea, y los metió recién ya cuando faltaban 10 minutos. Y el tercer punto que sí se sumó ayer era el estado del campo de juego. Yo no sé si los cancheros subestimaron el tema del agua, pero la cancha quedó muy maltrecha ya en el primer tiempo. Hasta el punto que recién en el entretiempo entraron, eso para hacerle los agujeritos para drenar algo mejor, ya que en el primer tiempo, o sea, en la previa no habían hecho. Y tal vez el mejor ejemplo es cómo llegan los goles de Cerro. O sea, el penal es un penal muy tonto que hace el marcador central, ni hablar del golazo en contra que hace Ruan. Más allá también que el gol de Resistencia es un gol fuera de contexto. O sea, era un partido que si terminaba empatado no se estaría hablando de injusticia. Entonces, había muchos elementos por estos tres fundamentales que he citado para entender por qué Cerro jugó tan bajo, muy diferente a lo que venía jugando, porque este triunfo es diferente a aquellos que Cerro había logrado contra Ameliano y Triniense, donde mostró un gran fútbol en un lapso, logra la ventaja, después hay una distracción defensiva, le hacen el gol del descuento y termina sufriendo. No, ayer vos no vas a encontrar un lapso donde digas, mira un poco qué bien jugó Cerro. En ese primer tiempo insinuó con Sergio Díaz, que se tiró por izquierda, las proyecciones de Báez. El que sí me parece que volvió bien es Wilder Viera, con el complemento de Pica Lucena. Y cuando entró el chico Alexis Fariña también mostró algunos chispazos. Y las dos atajadas, especialmente la del segundo tiempo de Jan, porque ese cabezazo de Alexis Villalba tenía todo destino de gol. Y fue un partido mucho más dificultoso. Yo creo que si uno no ve y dice, esta es una fecha donde Cerro cumplió, era un trámite ganar la Resistencia. Ayer corrió riesgo. Y al ganar, porque si ayer no ganaba, me parece que prácticamente el torneo ya se definía. Y volvió a apostar Saba a Brock
en el momento más candente y difícil del partido. Y comete un error inentendible. Varios errores. Es como que él no quiere jugar la pelota, él se agacha, el córner. Pero pifia una pelota que mide parecía que peinó a alguien y que le agarró de sorpresa a él. Porque vos tenés un partido complicado y decís, bueno, lo voy a poner a Patiño para que no suframos tanto, es una cosa, pero no, ya sé, pero te doy un mal ejemplo. Patiño te puede... Te garantiza. Claro, te garantiza. Que un hombre rechaza, ágil. Y le pone a Brock ahí. Bueno, ahí tenés el mejor ejemplo. ¿Cómo fue el segundo tiempo de Cerro? Saba lo mete a Brock en vez de Ferfer. Así terminó. O sea, metió a un defensor sacando a un delantero a aguantar. Línea de 5. Y por eso te digo, tu defensor no es Patiño para hacer ese cambio de un defensor por un delantero, es Brock. Y ahí tambaleó más inclusive Cerro. Pero es la apuesta del técnico para seguir confiando un poco en un jugador que no está a la altura ni del campeonato local. Jan Fernández, Facundo Saba y el hincha opina de Cerro Porteño. Vamos con las reacciones en ABC TV también. Un partido difícil, muy peleado porque la condición de la cancha estaba malísima. Una cancha muy difícil de jugar hoy, estaba pesada, llena de agua y barro también. Y un juego difícil, pero peleamos, sufrimos, sabemos sufrir también ahora el final y salimos con un buen resultado de acá. Pero estamos sufriendo mucho, yo particularmente no estoy gustando mucho de cómo estoy, sufriendo muchos goles, no me gusta eso y seguir trabajando para mantener mi arco en cero más veces. Sí, nosotros tenemos que pensar en nosotros, solamente hacer nuestra parte, ganar, sumar puntos y después torcer para un tropiezo que Libertad empate, perca y podemos alcanzar a ellos, pero primero tenemos que pensar solamente en nosotros y hacer nuestra parte. Un partido que sabíamos antes del partido por el contexto en el que íbamos a jugar, teniendo en cuenta lo que nos pasó el miércoles, que fue sentimos un cimbronazo fuerte nosotros, lo sentimos en los entrenamientos con los jugadores, nosotros mismos, sentimos en la gente, sentimos en toda la gente que estaba alrededor nuestro. Fue una desilusión muy grande la que nos pasó el miércoles, algo inesperado, porque realmente no lo esperábamos y todavía teníamos un poco los coletazos de esa angustia que nos llevamos el otro día. Sumado a lo que sabíamos que la cancha no iba a favorecer el juego que nosotros tenemos, porque habíamos visto el partido de Ameliano y Nacional el otro día acá, y ya ese día estaba la cancha mala, y encima con lo que siguió lloviendo, sabíamos que por ahí el primer tiempo podía aguantar, pero sabíamos que el segundo iba a estar así. Elegimos jugar un juego más directo, cosa que tampoco es que nosotros lo tenemos muy trabajado. Ellos por ahí se adaptan mucho mejor porque ellos sí tienen un juego de esa manera que vienen practicando y bueno, fue un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser así. Creo que rescato el triunfo, los 3 puntos para seguir ahí de cerca a Libertad, que tiene que jugar y esperar que pueda perder algunos puntos y seguir pensando ahora ya en el partido que tenemos el fin de semana, que es muy importante para nosotros también. Pobre, Samuel no puede matar. Lo peor, desastre. Mirá, es lamentable, un golpe al estómago que venía a ver este partido del Cerro. No sé, le vi a Saba perdido. Tan mal jugaba el equipo. 5 contra resistencia. Y todo el segundo tiempo fue así, no fue un rato. Bien, Cerro ganó, que es lo importante, ¿verdad? Después si jugó bien, mal, ya otra cosa, ¿verdad? Pero lo importante es que se ganó. Ahora, esperar que mañana Libertad tropiece. Un empate ya es suficiente, ¿verdad? Porque Tacuarí medio malos son, ¿verdad? No llegó ni una vez a atacar al último Carrascal. Sorprendió la actitud. No pone garra. Y vamos a esperar. Está imparable Libertad. Gracias. Aguante, Cerro, le calla. Falta un poco más de huevo de los jugadores. ¿Le ves con actitud baja de por ahí a los muchachos? Puede ser, pero hay que levantar el ánimo. La hinchada de Cerro siempre va a estar. Bueno, ahí está. Juanma, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. No juega Julio Enciso de entrada el partido ahora de Brighton versus Everton. Estaba mirando la configuración. Van McAllister, Groff, Buonanotte, Undap, el jugador alemán, Mitoma y Welbeck. La zona media para adelante estamos hablando. Entonces, sí aparece Julio Enciso como uno de los suplentes, dorsal número 20 para el partido que va a comenzar en instantes nada más. Este partido a las 12:30. Bueno, ¿cuál es la situación de Claudio Aquino, Juanma?
Claudio Aquino, que no entrena desde el viernes de la semana pasada por una cuestión clínica, una cuestión médica, está de reposo, y decía el propio Facundo Saba que incluso probablemente el martes o el miércoles, de acuerdo a la evaluación que le realice el departamento médico del Club Cerro Porteño. Pasa que llamó un poco la atención y si todos paramos la oreja cuando Facundo Saba dijo que Aquino fue diagnosticado con angina. Y es un término que al menos es un poco complejo, científico, si se quiere, y rápidamente uno ingresa a buscar en las redes sociales, en Google principalmente, angina, y una de las de las variantes de la angina es la inflamación en uno de los de una de las arterias del corazón. Entonces consultamos rápidamente, puede ser grave, no puede ser grave, pero también nos dicen que es un término muy utilizado en Argentina para la amigdalitis, y lo que sufre Claudio Aquino es una amigdalitis, tiene inflamada la garganta, la zona de las amígdalas, por ello no está entrenando con normalidad, de hecho no lo está haciendo, está de reposo en su hogar, y así como están las cosas, martes o miércoles estaría retornando a los entrenamientos Claudio Aquino, que reiteramos sufre de amigdalitis. Bueno, está bien. O sea, una enfermedad virósica en estos momentos, ¿verdad? Sí, propia de la estación, por llamarlo de alguna manera. Lo que sí debemos estar atentos al seguimiento principalmente, porque casi hizo una descripción en la conferencia de prensa de la situación de Juan Patiño, que estaba para arrancar de titular, entrenó el sábado, pero rápidamente sintió la dolencia en la zona lumbar, dejó inclusive la concentración, y habrá que ver la situación de Juan Patiño, que probablemente de vuelta va a ingresar en esa etapa de recuperación y de seguimiento a su dolor. Robert Morales incluso lo dejó en duda para el partido del sábado, habrá que ver si llega en condiciones, decía Facundo Saba en conferencia, porque también sufrió un golpe en la zona del posterior y esto le causó un edema. Sabemos que eso está relacionado generalmente a una cuestión fibrilar, muscular, así que habrá que ver en los próximos días. Se va a someter seguramente a estudios, si así lo requiere, para determinar si hay alguna rotura fibrilar de Robert Morales, que es duda para el partido del sábado ante Olimpia. Y me falta, está bien, lo de Churín, que ya cumplió con la sanción de un partido y está a disposición para el sábado. Bueno, gracias Juanma, un abrazo. Dale Bruno, saludos a todos. Adiós, hasta cada momento. La gente quiere escucharlo a Aguirre, porque evidentemente es el apuntado después de la derrota del Olimpia. ¿Cómo está la tabla? ¿Cómo está Olimpia en el acumulativo? Bueno, en estos momentos Olimpia está en el 5º lugar con respecto al líder. Si vamos a hacer una diferencia de puntos, está a 15. Pero si gana hoy Libertad le va a sacar 18 puntos al quinto, que en estos momentos es Olimpia. La tabla: Libertad 38, obviamente un partido pendiente el de hoy. Cerro Porteño 35, se puso a 3 del equipo Gumarelo. Guaraní 27, Trinidense con su victoria del sábado sobre General Caballero sumó 25 puntos. Olimpia quedó en 23. Ameliano y Nacional tienen 22, los principales lugares. Y también lo que tiene que ver con la tabla de promedios. Hoy por hoy, hundido en el último lugar, Resistencia, con su derrota de ayer, llegó al 1,016 de promedio. Un poco más arriba Tacuary, pero también en zona de descenso directo con 1,033. Si pierde también va a bajar más su promedio, si es que pierde en la tarde de hoy. Un poquito más arriba General Caballero con 1,066 los tres que están peleando ahí. Guairiña con su triunfo disparó un poquito más, fue a 1,104 de promedio en los puestos de descenso entonces para nuestro campeonato local. Bueno, está. ¿Y cuál es el camino de Olimpia? Y ahora Olimpia tiene el clásico y después en la siguiente fecha, que ya está programada también con respecto a lo que va a pasar, se programaron en realidad 3 fechas y el último que le toca a Olimpia ya programado es el de General Caballero Mallorquín, que va a ser en para 1 el próximo martes, porque recordemos que después del clásico tenemos la fecha adelantada, que se va a jugar entre martes, miércoles y jueves, y Olimpia estará jugando el martes. Después de Cerro el sábado, el martes, su siguiente partido, martes 16 de mayo, enfrentando a General Caballero, 20-30 horas en para 1. Cerramos con ABC TV. Aguirre in extenso, por favor, vamos a escucharlo al técnico del Olimpia. Diego Aguirre, conferencia de prensa. Hicimos un partido muy pobre en el primer tiempo, después en el segundo tiempo se mejoró, pero no pudimos
convertir un gol, y bueno, esa es una de las carencias del equipo, que estamos no estamos siendo efectivos cuando hay situaciones de marcar, y lo estamos pagando con resultados. Creo que hay un efecto que estamos demasiado metidos en los partidos de Copa, y hay como una distracción o un afloje en este tipo de partidos, y lo estamos pagando con resultados, cosa que no debería pasar. Primero, consultarle qué fue lo que ocurrió con Marcos Gómez y cuánto cambió su panorama en cuanto al cambio obligado que tuvo que hacer. Sí. Y lo segundo, consultarle cómo vio el rendimiento de Paiva y Bruera, que vimos por primera vez esa dupla ofensiva en el segundo tiempo. Sí. Lo de Marcos, bueno, hay que esperar mañana, pero posiblemente sea una lesión muscular, porque está dolorido, así que bueno, fue una situación que sucedió, y bueno, el que no jugara Richard también, ahí sentimos las ausencias, más allá que creo que Ramón hizo un buen partido. Y después jugaron un rato juntos Paiva con Bruera, sí, bueno, lo intentaron, no buscamos variantes y no encontramos soluciones para revertir el resultado. Después, primero con Paiva y Bruera, y después con Paiva y Manu, pero bueno, tampoco pudimos marcar ese gol que intentamos o que buscamos por todos lados. ¿Cuál es la verdadera cara de Olimpia? Un partido correcto en Colombia, una imagen bastante presentable. Hoy en el campeonato local, otra cara o otras sensaciones. Sí. Acaba de decir, no sé si qué pasó con el equipo. ¿Cuál es la explicación que se da dentro en la interna, si se puede saber, profe? Sí, no, es verdad que somos dos equipos diferentes, uno cuando jugamos la Copa y otro en este campeonato. Yo creo que hay un tema de concentración, de actitud y de sabiendo que en el campeonato no tenemos posibilidades de ganarlo, es como un afloje, pero es un afloje inconsciente, no es que subestimamos ni nada por el estilo, porque los jugadores están trabajando bien y sabemos que todos los partidos son difíciles, pero no logramos los niveles de activación que estamos encontrando en la Copa, y bueno, es algo obviamente que a mejorar. Tenemos partidos muy importantes ahora por delante, previo al partido de Copa, y bueno, tenemos que buscar buenos resultados para que el equipo vaya ganando una regularidad, porque lo que está muy claro que somos muy irregulares, jugamos bien los partidos de Copa y no jugamos bien los partidos del torneo local. Hoy ingresó Manu Romero en el segundo tiempo, por derecha, Bruera con Paiva. Hizo un partido interesante en ese puesto de extremo por derecha Manu Romero. Sí. Después lo metió por el medio. ¿Por qué ese cambio del futbolista que rendía bien en ese puesto y lo metió por el medio al salir Bruera? Manu rinde bien por todos lados. Es un jugador muy interesante que puede jugar, casi siempre juega por izquierda. Y bueno, es un jugador muy versátil que puede jugar en cualquiera de las posiciones. Así que creo que entró correctamente. Después buscamos la variante con Alex, que creo que también ingresó bien, pero como dije, nada luce si no obtenés el resultado. Entonces eso es lo que determina por ahí si los cambios están bien o no. Eso es así, son cosas de fútbol, así que hay que seguirlo intentando y trabajar para sacar, como dije, el próximo partido, lo inmediato, que sabemos que es muy importante. ¿A qué se debió la ausencia de Richard Ortiz y cuánto tiempo creen que estaría fuera Gastón Oliveira? Bueno, de Gastón, o sea, ustedes saben, es un tema del la yo no, la verdad que no sabría decirte, pero imagino que va a ser unos pocos días más. Después lo de Richard, él venía con un desgaste muy importante,
había hecho, desde mi punto de vista, partidos muy buenos con una gran exigencia, y él ha levantado mucho su nivel futbolístico, y es un jugador que tenemos que cuidar porque es muy importante para el equipo y vienen partidos decisivos, entonces tenemos que buscar controlar un poco las cargas con él para que no sufra alguna lesión, y bueno, esa fue la determinación. ¿Qué se le dice al hincha que tiene una ilusión justamente en la Copa y en el campeonato que sigue acompañando? Bueno, está claro, el campeonato local es obvio que desde hace varias fechas para atrás sabemos que no era un campeonato para Olimpia, y sí que pusimos toda la digamos la actitud que hay que poner en todos los partidos, pero en la Copa el equipo como que buscó de una forma diferente, y fue algo no hablado, pero sí que la motivación y el significado de la Copa como que seguramente hace que no estemos con los mismos niveles de activación a la hora de jugar el torneo local, porque no hay posibilidades de ganarlo. Entonces, para mí es un poco la explicación. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al gas * 427 o desde la web www.corona.com.py. ¿Te acordás de mamá cuando te abrazaba fuerte después de un día difícil? Construimos el sueño de mamá y papá en Farmacias Catedral. Sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte. La Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Taperovilla al 021-671-900. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. En Inverfin te preparamos para los días frescos con Fama. El secarropas Fama SMF 60 de 6 kilos se convertirá en tu mejor aliado en días frescos, ya que dejará tus prendas secas en instantes. Cuenta con capacidad de 6 kilos, botón de inicio y botón de intensidad de calor. Acércate a nuestras más de 100 sucursales o visita nuestra página web www.inverfin.com.py. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Porque acá no ha de ser fácil estar en los zapatos de los dirigentes del Olimpia en este caso, y vamos puntualmente al presidente del Olimpia. Porque, ¿qué haces? ¿Seguís contando con Aguirre o cortás el proceso ahora y traes ya otro técnico? Porque te pueden decir tranquilamente, no, pero en la Libertadores estamos bien. Es el mejor equipo paraguayo en la Libertadores, hasta eso pueden decir. Sí, numéricamente sí. Y que ganando su próximo partido virtual clasificado. Por todo lo que está pasando en el grupo y porque Olimpia está teniendo regularidad. ¿Qué hace en este caso? Yo creo que dentro de todo es un alivio entre comillas, ya que Aguirre le apuntó al tema de la motivación. Fíjate qué tipo de partido ahora se le viene a Olimpia antes del duelo de la Libertadores. O sea, si dice, no, estos muchachos en el torneo local no se distraen. De los 3 partidos tenés Clásico y Libertad. Sí. O sea, ya sería el colmo si es que en un clásico o después de Libertad un técnico diga, no, lo que pasa es que los muchachos estaban concentrados. Acabo de citar, el año pasado, inclusive con un equipo más alternativo, fueron a la olla a ganar el primer clásico del año. Pero si vamos a ir a una cuestión de analizar, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la previa de Atlético Nacional decíamos, si Olimpia no pierde mal, si deja una buena imagen aún perdiendo, se queda Aguirre? Pero yo creo que esto no es aplicable para lo que se viene el sábado. Olimpia perdiendo, dejando una buena imagen, igual, ¿cómo lo sostenés a Aguirre? Vamos desde el punto de vista que pueda perder en la olla contra Cerro. Para mí, al menos, ya va a ser insostenible. Pierda como pierda. ¿A quién traer?
Y es que no le encuentro la vuelta al equipo del técnico, ¿verdad? Pero viste que es difícil traer, después te equivocas de vuelta y puede pasar. Olimpia le pidió un técnico que había sido campeón como Gorosito, ya sabemos las condiciones, un equipo no le gustaba a mucha gente, pero fue campeón. Si te vas a dar los resultados. Trajo a Aguirre, que era conocido por todo lo que estamos en esto, pero que le va mal y que el ámbito local pierde casi todos los partidos. Claro, porque una cantidad de derrotas que uno no recuerda. Un Olimpia con tanta derrota a nivel local en tan pocas fechas. Las últimas 7, 8 fechas perdió 4 o 5 partidos. Porque sin duda que lo hace sobrevivir la Copa. Es cierto, el mejor partido era Aguirre ante Atlético Nacional, pero recuerdan ustedes, jugaron contra Melgar, empataron, sufriendo, dejando muchas dudas. Después le ganó, como lo dijo el mismo técnico, ganamos como sea, había que ganar y ganamos el partido. Y estamos hablando de dos equipos muy débiles. Melgar, hasta inclusive Melgar es menos otra vez que Patronato, por lo que vimos, ¿verdad? Por lo que se está viendo el desarrollo del campeonato, de la Copa Libertadores, digo. Y son los partidos que lo van sosteniendo a un técnico que no le encuentra la vuelta al equipo a nivel local. Y más allá de que uno pueda decir a quién le traes, peor que esto no puede estar Olimpia, digo a nivel local. Claro, yo digo a quién traer porque fíjate que vos decís Cerro, ¿verdad? Si pierde mal. Y si pierde bien igual, no sé cómo sostener al técnico, ¿verdad? Pierde el clásico, viene pero mal y la Copa del Patronato viene dentro de 2 semanas. Ahora si pierde con el Patronato en Entre Ríos ya es otra cosa, ¿verdad? Porque va a tener un poco de tiempo con los 2 partidos que le van a quedar, pero yo digo nomás quién traer porque ya está tan difícil traer técnico. Cerro le pegó, por más que perdió 4-0 con Bolívar, creo que lo de Saba, nadie discute que hizo un buen trabajo en poco tiempo en el que está, pero Aguirre no le pega y muchas veces nosotros medimos a los técnicos, me parece, todo lo hacemos igual, desde el discurso también, ¿no? Que piensa, a ver cuál cercano está a la realidad, a ver, muchas veces se dice que una cosa para afuera, otra para adentro, pero acá ya hablamos de los gestos de Aguirre y él parece que no está reaccionando al igual que el equipo ante esta serie de derrotas, que si fuera un técnico paraguayo ese rato ya hubiera salido. Y si fuera un club que no es Olimpia, uno de los de abajo también, de verdad que están tan acostumbrados a cambiar, a no firmar contrato. Aguirre firmó contrato, hay una rescisión importante. ¿Cuánto tiempo firmó Aguirre? No recuerdo, creo que un año y medio. Un año y después revisable para otro año más. Era lo que había explicado Cardona en su momento con respecto a hasta en eso me parece que son parecidos Saba y Aguirre. También. Era sí, un año, pero ya que llegaron con el año transcurrido, es como que si se llegan a algunos objetivos, se puede renovar para un siguiente año. Porque hay que recordar que este año clasifican los 3 primeros del acumulativo a la Copa Libertadores. 3. El cuarto va por Copa Paraguay. O sea, en realidad va uno por el acumulativo, van los campeones. Claro, exacto, van los campeones y uno más, pero si uno mirando un poco la tabla en el acumulativo decís, bueno, el tercero es Guaraní, tiene 27 y Olimpia tiene 23, 4 puntos de diferencia no son nada para todo lo que resta del año, pero como juega Olimpia, fácilmente se le puede distanciar a Guaraní, es cierto, otro equipo irregular, pero Trinidense está ahí también acechando con su buena campaña que está haciendo, entonces hablamos de un equipo que no está cosechando los puntos a nivel local, que está descuidando detalles importantes justamente que tienen que ver con ese camino. Cumplirle el deseo a mamá. Sí se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil, rápida. Así podés disfrutar del Día de la Madre. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Solar disfruta más del Día de la Madre. Solar Banco, sí se puede. Estamos con don Pedro Balota, vicepresidente del Olimpia. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Un saludo para todos. Acá estamos. Bueno, ¿cómo estás en cuanto a lo que es el Olimpia? Te pregunto, don Pedro, después de esta nueva derrota del Olimpia. Y bueno, estamos preocupados, ¿qué querés que te diga? Lo más fácil de decir es eso, pero tenemos que ocuparnos. Este rendimiento me parece que no es normal para un equipo que está preparado y recibe todas las atenciones en todos los sentidos. De que
lo que mostraron en este partido me parece que no es la fiel la explicación de lo que debería ser el Olimpia y el equipo que tiene que tener ambiciones. Lo que carecemos es de ambiciones, no jugamos a ganar el partido, creo que Olimpia puede mucho más. ¿Y quiénes son los responsables o quién es el responsable, crees? No, habría que buscar de momento responsable, hay que buscar un rendimiento colectivo. Esto es, el carro se tira entre todos. Mal podría decirte, bueno, es fulano o mengano el responsable. Yo creo que el técnico pone lo mejor que tiene a disposición y bueno, el resultado no acompañó. ¿Escuchaste las declaraciones del técnico Aguirre? Te voy a mentir. Puntualmente y de manera textual te voy a leer lo siguiente, don Pedro, si me permitís, por favor. Sí, con mucho gusto. Lo que él dijo después del partido y que causó realmente mucho revuelo. Estamos muy metidos en Copa y hay una distracción que hace que perdamos estos partidos, dijo. Que somos dos equipos diferentes, uno cuando jugamos la Copa y otro en este campeonato. Yo creo que hay un tema de concentración, de actitud y de sabiendo que en el campeonato no tenemos posibilidades de ganarlo, es como una afloje, pero es una afloje inconsciente, no es que subestimamos ni nada por el estilo, porque los jugadores están trabajando bien y sabemos que todos los partidos son difíciles. ¿Escuchaste, don Pedro? Bueno, sí, escuché. Yo creo que en lo que participe, ya sea la Copa Paraguay, sea una Copa en Formosa, en lo que sea, Olimpia tiene que estar concentrado. Por eso que se pone en equipo y se participa de un torneo. Entonces, yo creo que en parte eso pasó siempre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, que hasta la Libertadores nosotros casi ganamos, que estábamos últimos en el campeonato. Estábamos en la final de la Libertadores, estábamos últimos. Eso no justifica absolutamente nada. Los jugadores tienen que mostrarse, tienen que mostrar lo mejor de sí, porque cada partido es un examen para la Olimpia. Y de este examen, qué sé yo, no podés estar recibiendo un aplazado, ¿verdad? No sé, no concuerdo tanto con esto, pero él probablemente tiene toda la razón del mundo, pero no justifica nada. No justifica. Cierto, hicimos un gran partido en Colombia, venimos acá y hacemos otro partido, un partido chato. Y si no se llegan a los goles, bueno, buscaremos la forma de llegar. Don Pedro, ¿Aguirre sigue teniendo crédito, crees? ¿O debería de seguir teniendo crédito? Debería de seguir, por algo lo contratamos para el año y yo creo que va a seguir teniendo crédito. Yo no veo que sea el problema en el técnico. Creo que hay una combinación de cuestiones, ¿verdad? Se pueden tomar todos todo lo que pasa en todo y mirarlo desde el punto de vista del rendimiento, ¿verdad? Hay jugadores que no rindieron a la altura de este partido, que tienen sus oportunidades. No podemos culparle a que hay lesiones, a que hay esto, a que hay aquello. No, Olimpia tiene que rendir, entrar en la cancha y rendir. Puede ser que un tiempo nos rinda como lo esperado, pero siempre tiene que estar arriba. Siempre tiene que estar arriba en su rendimiento, ¿verdad? Por todo el plantel. Yo creo que esto va a mejorar, y va a mejorar ostensiblemente. No, lo que pasó.
la tenemos que dejar ahí en el olvido. Bueno, una derrota de esta manera, no sé, no me cabe en la cabeza, pero no podemos buscarle al técnico solamente la culpa. El técnico no entra a la cancha. Pero, ¿por qué crees, don Pedro, que ya tiene varios partidos de Aguirre y hasta ahora el mejor de todos? Ya lo hablaste vos, lo de Atlético Nacional, y en el resto de los partidos nunca le sobra nada ganando a Olimpia, y las peores imágenes se vieron, como el de ayer, por ejemplo, ante Guaireña. Claro, pero vamos a mirar algunos aspectos, ¿verdad? Él viene con un nuevo esquema de juego, un nuevo estilo de juego, que evidentemente que anda, se demostró plenamente en ese partido, y bueno, no estamos teniendo la facilidad de llegar a los goles. Se levantaron 2 marcadores adversos en ese partido, y bueno, tiene que ser lo mismo acá. Don Pedro, pero ¿no te parece que Aguirre está cometiendo algunos errores? Porque uno tiene que tener en cuenta, es cierto, que él tomó la dirección técnica con jugadores lesionados, jugadores claves, Derlis González y punto, ¿verdad? Nombremos solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero hoy día, por ejemplo, eso no justifica nada, absolutamente. No puede depender solamente de Derlis. Cualquier persona, cualquier técnico medianamente inteligente va a buscar anularlo a él y ¿qué hacer? No, el fútbol no funciona así. Sí, de que evidentemente tiene que llegar a un nicho de producción mucho mejor. Yo creo que todos estamos esperando que Olimpia levante cabeza en el campeonato local. No podemos estar en la posición, prácticamente estamos ahí a media tabla. No es un equipo para media tabla. Por eso te pregunto lo de Aguirre, si él no está cometiendo errores todavía. No te puedo decir que sí, porque evidentemente que los jugadores siguen las instrucciones del técnico. Hay que ver qué grado de interpretación hay con respecto a eso. Pero el partido en que lo teníamos que mínimamente, nuestra aspiración era empatar como mínimo, se cumplió. Entonces, antes podría decir, bueno, eso no anda, este sistema de juego no anda. Y contra un equipo de mucho más envergadura. Porque no lo vamos a comparar Nacional con el equipo Guairá. Claro. Hoy están quintos en las tablas. Están quintos en la tabla, tablas el acumulativo incluyamos, ¿verdad? En el acumulativo están quintos. Sí. O sea, hoy termina el campeonato. Si es que Libertad es campeón, hoy terminamos quintos. Terminan quintos, ¿verdad? O sea, van a empezar la Copa Libertadores sin Copa Libertadores Sudamericana, si no ganan el clausura, ¿verdad? Pero ¿quién garantiza que se pueda ganar un clausura que va a ser? Totalmente. No sé, es muy difícil el clausura. De la misma manera. Todos. Y ahora tenés que acumular para poder tener crédito en el futuro, ¿verdad? Hoy está fuera de Libertadores. ¿Y qué dice el presidente? Nada, también está preocupado. También está preocupado con la situación. Es más, estuvo allá, estuvo con los jugadores acompañándole, insuflándole ánimo. ¿No llegó a consultarte algo, a preguntarle a ustedes los dirigentes qué piensan sobre Aguirre? Ayer fue el partido
Bruno, no hubo un tiempo así para tener una conversación de este tipo, no es para tenerla así por teléfono. Yo creo que entra en una reunión, ¿verdad?, donde tenemos que dar explicaciones. Don Pedro, ¿vos crees que se tiene que analizar ya a esta altura más profundamente el caso del técnico? O sea, de ver un poquitito, no sé si la palabra es emplazarlo. Yo no creo que sea necesario eso, sí saber de buena fuente cuál es el resultado y quiénes son los jugadores que no están rindiendo. Aquellos que no están rindiendo, yo creo que en julio tenemos que ver qué hacer. No quiero utilizar, don Pedro, la palabra separar jugadores, pero ¿crees que el técnico tiene que tomar una decisión con algunos que no están rindiendo, hacerlos sentar en la banca, que no jueguen los partidos, no ser convocados? ¿Crees que es el momento que el técnico tenga mano dura? Yo creo que el técnico tiene que hacer lo que su sapiencia le da. Por algo contratar a un técnico para que maneje el plantel, ¿verdad? Si no, es muy fácil, van a haber 11 técnicos en la cancha. Por algo se contrata a un técnico y se respeta. ¿Y vos crees que está tomando buenas decisiones con los jugadores? Yo no creo, sinceramente les digo, a mí me parece que el técnico está haciendo un esfuerzo sobrehumano, de que de repente nos esté leyendo lo que él trata de inculcar. Sí, me parece totalmente razonable. Yo no le echaría la culpa al técnico. Creo que todos formamos parte, nosotros inclusive formamos parte de esos malos resultados. ¿El plantel, los jugadores también crees que son responsables de todo esto, don Pedro? Todos estamos dentro de la misma bolsa. No podemos excluirnos nosotros también de este tema. Es probable que estemos haciendo cosas que ya no lo hacíamos y necesitamos un poco reverdecer todo. En algún lado está el problema, ¿verdad? Fíjate que en Colombia acompañamos prácticamente toda la directiva al plantel. Dani. Tuvimos 9 miembros. Don Pedro, ¿y en ese contexto se produce el retorno de Raúl Vicente Amarilla? No, eso va por otro camino. Lo de Raúl es otra la función, no tiene nada que ver con el manejo del plantel. No, esto de buscar otra vez una mejor época deportiva, le dieron ese título de relaciones interinstitucional, pero uno sabe que Raúl también es hombre de fútbol, de vestuario, pero vos estás diciendo que su cargo o su función no tendrá nada que ver con estar cerca del vestuario o del plantel o del propio Aguirre, ¿eh? Claro, no, para eso está Ayrton. Que es el nexo entre todos. No vamos a sobreponer las funciones. Yo creo que está clara la función de Raúl en ese sentido y bueno, está para eso. Don Pedro, ¿qué tan determinante puede ser el clásico para que ustedes tomen decisiones drásticas ya sobre esta situación? Si es un partido demasiado importante para nosotros, para todos, para el plantel y para el técnico, yo creo que ahí vamos a ver un poco todas las cuestiones, ¿verdad? Pero es demasiado importante. Está bien. Pero no puede pesar un resultado en ese contexto que estamos hablando, de la revisión de las cosas que se están haciendo. Primero que nada,
primero que nada, Bruno, no puede estar metiendo una presión sin sentido a las cosas. Yo creo que vamos a tener las explicaciones exactas y vamos a ir determinando. El clásico es demasiado importante, pero a nosotros nos interesa el todo. Nosotros no solamente tenemos un partido del campeonato, sino que varios partidos del campeonato donde tenemos que sacar lo máximo. Bueno, don Pedro, muchísimas gracias por atendernos, por tu paciencia y bueno, si querés agregar algo que crees conveniente comunicarle al público del Olimpia, algo que no te preguntamos. Nada, que primero que nada que vamos a enfocarnos en todo esto y vamos a buscar lo mejor siempre para el Olimpia. Pedro Balota, vicepresidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces, hoy y todos los lunes, visita una de las sucursales de Farmoliva y ahora hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas, empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opinan los oyentes? 0972-730-730. Repito, ahora vamos a recibir los audios WhatsApp. ¿Qué opina la gente? 0972-730-730. Ya seguimos analizando con los compañeros. Estamos preocupados, ¿qué querés que te diga? Este rendimiento me parece que no es normal para un equipo que está preparado y recibe todas las atenciones en todos los sentidos. Lo que mostraron en este partido me parece que no es la explicación de lo que debería ser el Olimpia y el equipo que tiene que tener ambiciones. Lo que carecemos es de ambiciones. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. Del Laboratorio Solasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? A la mesa también un saludo. No te pueden hacer un gol de lateral. Yo pido la cabeza de Aguirre, que se vaya, ese técnico no sirve. Que suba Paco Esteche como técnico de Olimpia. Buenos días, Bruno, buenos días. Aguirre se tiene que ir ya nomás. Este Pedro Balota parece que agarró una comisión por ahí de cuando se le contrató a Aguirre. Demasiado inútil ya son estos dirigentes. Este Balota es muy inútil, por Dios. Hola, ¿qué tal? Radio Cardinal Bruno. Olimpia no es el técnico el problema. Olimpia no tiene jugadores. No les cuengo jugadores. Nandívera. Con Tokio, prende momentos únicos, la diversión en cada festejo, como cuando prendes tu parlante Tokio para que comience la fiesta. Prende Tokio, encontranos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Orteman, técnico de Resistencia, ¿verdad? Sí. Horas claves para él, Habría reuniones con el presidente, con la dirigencia y está en la cuerda floja, parecería ser después de la última derrota. Sí, porque hay cosas que no están entendiendo los directivos, de acuerdo a las decisiones que toma. Ayer, por ejemplo, jugó de central Villarreal, él hace el penal. Ayer lo puso a Ruan Vinicius, el jugador de campo. Ruan, el arquero, ya es suplente porque Arzamendi está haciendo un buen trabajo. Desde que tomó Orteman la dirección técnica, lo mandó al banco a Ruan Marquero. Y ayer jugó de lateral. O sea, hay cuestiones que la dirigencia de Resistencia se pregunta y que le va a hacer las preguntas respectivas a Orteman para ver si continúa o no esta tarde.
¿Qué tal, Bruno, y a la mesa? Balota muy tranquilo ya con Aguirre. Con Julio Cáceres no fueron muy complacientes de esta gente. Quiero saber qué pasó de Cardona y Ayrton García, a ver si su maquinita también puede hacer los cálculos de rendimiento de Aguirre, porque con Julio Cáceres rápido tomaban decisiones por malos resultados. Buen día, buen día. Yo voto por que se le contrate a Chiqui Arce, alguien que conoce el medio y con él va a mejorar Olimpia, o Iván Almeida, pero este Aguirre tiene que irse. Hola Bruno, mi saludo y mi respeto acá desde Coronel Oviedo, un admirador tuyo, apreciado. De Coronel Oviedo te saluda Carlos González. Yo en el primer momento que le he visto dirigir a este nuevo técnico, no me pareció muy inteligente. Bruno, si es que no le cambia a Aguirre, Cardona y toda su directiva se va con él, viejo. En cualquier momento, esta es una bomba a punto de estallar. No hay un hincha Olimpia que le guste el técnico Aguirre. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Bruno, Balota sirve para dar declaraciones en contra del Olimpia, no hablar mal de otro dirigente. No sirve como un analista de fútbol la situación del Olimpia. ¿Cómo Pico no va a meter presión? Te viene y te gana un equipo que hace 13 fechas no le ganaba ni a Meliano, con todo respeto a este club. Y viene y le gana a Olimpia. Deberían tener vergüenza de estos jugadores y dirigentes. Hola Bruno, por el bien de las instituciones, este señor tiene que dar paso al costado, dar Aguirre. No le sale la cosa, buen técnico, pero no le encuentra la vuelta al equipo, él mismo está perdido y se está desprestigiando ahí también, y está desprestigiando a nuestro club también. El desorden que tiene Aguirre en su plantel es impresionante. Nunca he visto a un jugador como Cardoso jugar en 8 puestos en un solo partido. Lo único que le falta a Cardoso es ser arquero, después ya hizo todos los puestos de la cancha. Olimpia es Balota, té de naranja, impresionante. Cualquiera puede hacer cualquier cosa en el club hoy día con esta clase de dirigente. Imagínate si un tipo como él, teniendo el cargo que tiene, empieza a divagar que sí, que no, que puede ser. Claro que los jugadores van a hacer lo que quieran. Y el técnico... Bruno, excusa barata será lo que la declaración de Aguirre. No, déjate de joder, amigo. Y el acumulativo, ¿vio qué? Si Olimpia no sigue en la Copa, no va a entrar ni en la siguiente de Libertadores. No hay acumulativo. No, una excusa barata lo que la declaración de este tipo de Aguirre. Afuera Aguirre. ¿Cómo va a decir esa payasada? El 25 recién vuelve la Libertadores y están concentrados en la Libertadores. Qué bárbaro. Y ustedes periodistas tienen que ser más frontales también. ¿Por qué no le dicen que nosotros los socios y el hincha común está cansado de Aguirre? Y en la conferencia de prensa del técnico no le deja terminar la pregunta a los periodistas. Buenas tardes, 7:30 Cardinal, saludos desde Campo Buenestán, soy Eusebio Sanabria, amigo Yan de técnico paraguayo con Ibarlé, y así no da jugo ponente con la periodista, acuerda por perder 1 o 2 partidos allá, no, ya se tiene que cambiar a que pea ya, y ya Joma, pero técnico argentino, brasilero, uruguayo, todo guau, es complaciente. Legalmente es una lástima que pase eso en nuestro fútbol, pero así es nuestra periodista y nuestra gente también. No podés ser así de tibio, Balota, en tus declaraciones. Pero cuando le conviene nomás también son así. A Julio César Cáceres le bajaban la caña, pero a rabiar. Y con este Aguirre, como es tibio,
Los tibios no sirven para Olimpia, Balota. Los tibios no sirven para Olimpia. O sos frío o sos caliente. Pero tibio no, papá. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Bruno, no hay peor ciego de aquel que no quiere ver, dice ese refrán. Olimpia no juega nada, hermano. Una pena. Hasta esos equipos más chicos, sin desmerecerles, tiene un sistema de juego. Olimpia no juega a nada, absolutamente a nada. ¿Y qué es lo que hace el técnico? Esa es la gran pregunta. Háganle un poco recordar al señor que si bien es cierto dice que están concentrados en la Libertadores, ¿no, chico? Hay un acumulativo. Entonces que le diga a su jugadorcito que se concentren un poquitito más también en el torneo paraguayo porque hay acumulativo. Si seguimos así, ni en la Libertadores el año que viene no nos vamos. Entonces háganme un poco recordar el aparato de que hay un acumulativo también. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos a toda la mesa? Usted tiene que ser más tajante y tiene que decir las cosas de frente. Como dicen los argentinos, por ejemplo. ¿Por qué no le dicen a Aguirre que a Caroso le pone de volante por izquierda, volante por derecha, volante mixto? Por todos lados le pone. Viene a cambiarle, viene a ponerle a Quintana de enganche, a Quintanita de media punta, de delantero. A Ale Silva le pone de acompañante de ataque con Bruera. Díganle la verdad, que no sabe nada, que no es así. Por favor, díganle de frente cómo tiene que ser las cosas. A ver, Bruno, legalmente es una vergüenza este equipo de Olimpia, o sea, empezando de su dirigente, porque es dirigente, a ver, Bruno Orlando Valía, sinceramente, porque yo te pongo un ejemplo, Bruno, Dereco tiene empresa, contratar a un funcionario cuena, no producir o generar de pérdida antes que ganancia. ¿Qué vas a hacer, Bruno? Hay que echarle a papito, ya fui una papito, ya va a pomiena, no, claro que no le vas a decir, ¿verdad? Y acá son los dirigentes, los inútiles, móvime la Cardona. Ganando un campeonato Copa Paraguay, con una pata ahí, y ahora metiendo su cabeza dentro de las piernas a Ocañí, ni no pone la cara, una vergüenza. Ale Silva, ni por Dios le mandó puta ahí más a la Olimpia, un carruaje de este tipo de ese. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. En lo que participe, ya sea la Copa Paraguay, sea una Copa en Formosa, en lo que sea, Olimpia tiene que estar concentrado. Por eso que se pone un equipo y se participa de un torneo. Por eso no justifica absolutamente nada. Los jugadores tienen que mostrarse, tienen que mostrar lo mejor de sí, porque cada partido es un examen para la Olimpia. Y de este examen, qué sé yo, no podés estar recibiendo un aplazado, ¿verdad? Cierto, hicimos un gran partido en Colombia, venimos acá y hacemos otro partido, un partido chato. Bruno, acá los responsables son los jugadores. Aguirre tiene otro tipo de juego, más frontal, más irse a por el gol, no tan táctico, pero bueno, los jugadores son los que se están mandando las que vamos a decir la verdad. Los jugadores son los que juegan, el director técnico el encargado en sacar al jugador y en aconsejarle, nada más. El problema de Olimpia también son los dirigentes, que son muy tibios, y así no hay que ser. Cardona aparece en la buena y no se puede así.
El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno. Y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio. En la sucursal de Itagua, el regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Hola Bruno, la meta a todos. Aunque Aguirre tenga su cuota de culpa, sale bajo tu audio. Con Aguirre nomás también son acá blanditos los periodistas de la mesa, porque me recuerdo Bruno Pon cuando Julio perdió su partido. Julio se tiene que ir, le trozaba a Julio César Cáceres Bruno Pon. Bruno, hola Fede, hola Dani, espero que estén bien. Balota hace muchísimo que tenía que ir con Trovato, es el cáncer principal de Olimpia. Y vos no le planteas absolutamente nada porque querés que te siga dando notas. Porque el único que le decía algo a Balota en la mesa era Federico Arias, y ahora ya no puedo hablar con él porque el tipo condicionó eso. Cagón de mierda este Balota, se tiene que ir de Olimpia, él, Cardona y Aguirre. A ver Bruno, va el aporte. Hablo la Heihacha Federico Olimpia y Puma de 0. Esta vez se mandó Federico y la Olimpia de 0 y Puma ya. A mí más tite jugador ya. No me anima la Olimpia para jugar. Alex Silva, Central Cuera, Richard Ortiz. Algunos partidos donde ya para poner a uno tu Macaná y ya pues. Está jugador, falta delantero. Bruno, ¿qué pasa? ¿Por qué no le encaraste, le cantaste los 40 a este Balota Gerard? Estoy código Olimpia, Bruno, a este técnico tiene que sacarle. ¿Qué dirigente más pecho frío? Con esta clase de dirigente Olimpia no se ve ni un lado. Cualquiera puede entrar a dirigir a Olimpia a ganar gratis ahí su sueldo. Decirle a Bruno Gerard en su cara lo que necesita Olimpia, un cambio reverendo de dirigente y técnico. ¿Cómo hace falta otra vez que venga Prisciliano González, que le cante los 40 ahí a estos de dirigente y técnico pecho frío? Fuerza Cardinal, le escuchamos siempre. Evidentemente que los jugadores siguen las instrucciones del técnico. Hay que ver qué grado de interpretación hay con respecto a eso. Don Pedro, ¿vos crees que se tiene que analizar ya a esta altura el caso del técnico, o sea, de ver un poquitito, no sé si la palabra es emplazarlo? Yo no creo que sea necesario eso, sí saber de buena fuente cuál es el resultado y quiénes son los jugadores que no están rindiendo. Aquellos que no están rindiendo, yo creo que en julio tenemos que ver qué hacer. A mí me parece que el técnico está haciendo un esfuerzo sobrehumano, de que de repente nos esté leyendo lo que él trata de inculcar. Sí, me parece totalmente razonable. Yo no le echaría la culpa al técnico. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene en un práctico cierre CB que facilita guardar lo que haya quedado del producto: filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, moselitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Bruno, lo que pasa en Olimpia es que este técnico no tiene ni ayudante. Yo no me voy a cansar de decir, uno ya se da cuenta, un cuerpo técnico no es el ayudante, por ejemplo, que tenga idea, que le diga, mira, esto pasa, cambia esto, ve aquello. Son todo gente dormida. A mí me llama poderosamente la atención. No tiene un patrón de juego. Todavía yo no he visto una jugada así, mira, había eso que practicaron esto. Un Aguirre, nada, no se ve nada. Vamos a decir lo de Colombia. No. Colombia tuvimos suerte y punto. Aguirre, frío, no le calienta nada. Frío. Pero también los periodistas tienen que decirlo un poquito. Tienen que enfrentarlo un poquito. Tienen que ser un poco más duros, muy tibios, muy light los periodistas con los extranjeros. Sin embargo, con los paraguayitos sí que en derecho le bajan con todo, ¿será? No, pues fuerza a los periodistas, dan fuerza, nada.
Muy buenos días, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bruno, busquemos la Cardona, a ver si el tiempo ya le dio la razón. ¿Recuerdan aquel audio? Aquellas palabras que él dijo, el tiempo me da la razón para defenderle al borracho que se cree dueño del club, al dirigente a Escabó. ¿Qué tal, Bruno? Sí, Bruno, usted tiene que llamarle nomás ya al técnico Olimpia y háblenle. Porque acá algo como famoso el paraguayito como entre ellos más de playa. Y al que estaba fallando nadie le dice nada. Ella plaga para ellos, Bruno, a la persona indicada, ahí a esa persona hay que decirle. Bruno, ¿cómo andamos? Bruno, todo el año empezamos con estupideces. Los 5 refuerzos que trajeron, rueda millonada. ¿Y qué? El año empezamos con fracasos y ahora el cambio de DT a las pintas, señores dirigentes. Tenemos que dar cuenta de que estamos haciendo todo al revés. Don Pedro, ¿qué tan determinante puede ser el clásico? Sí, es un partido demasiado importante para nosotros, para todos, para el plantel y para el técnico. Yo creo que ahí vamos a ver un poco todas las cuestiones, ¿verdad? Pero es demasiado importante. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Imagínate tampoco que un dirigente, no sé ni qué, el vicepresidente, creo que es el payaso de Balota, te dice, no están entendiendo el patrón de juego del técnico. Pero este tipo que alguna vez vio fútbol o algo de fútbol entiende. ¿Qué patrón de juego vio? Si no existe un solo patrón de juego. Aguirre está más perdido que Efraín en elecciones. Vamos a dejarnos de joder. Estos dirigentes también tienen que volar todos. Se pasan chupando de la teta Olimpia también estos bandidos. Te copio Bruno y los demás compañeros ahí, Chino Argaña y Pacaraíle habla. Esto lo impostala a olimpista. Periodista como con la buena función. Va como está Balota ni la presidenta en Baebe. Escuchame, Brunito, el Olimpia no está funcionando bien. Este Aguirre no tiene el conocimiento adecuado ni los pantalones puestos para dirigir un club tan grande como este. Vamos. Bruno, buenas tardes. Este Aguirre es no sé qué es lo que tiene en su cabeza, un desordenador parece. Porque anoche desordenó su equipo. Un boludo, un burro. Qué pucha. Jape Balota, la otra vez le estaba preguntando por qué se fue Oscar Vicente Escabona, le dijiste. Y pues sí, porque no se fue en Dayeco, porque claro que se fue. El día siguiente por ahí Amarilla dijo que se tenía que ir a tomar con él un café para convencerlo otra vez para que venga. Una vergüenza estos dirigentes. Pega tu playa porque Marcos Trovato hizo esto, porque Marcos Trovato hizo aquello. Con sus defectos y virtudes, Marcos Trovato gana 10-0. 10-0 le gana. Doy coin do Valey Cardona que ponga la cara. A Bruno la dirigente se anda culpa y la técnico la ley. Hola Bruno, hola a todos en la mesa. Los muchachos dicen que se vaya Cardona, pero ¿quién va a agarrar al club? Nadie se va a animar a agarrar al club. Y acuérdense que Trovato también se equivocó muchísimo antes de que empiece la buena racha. Se equivocó, cambió de técnico varias veces. Hay que tener paciencia. Hola, Bruno, bate copio na Roque González y na Bruno, a peor dirigente la culpable a jugadores técnicos. Un miajo paitea na o entrega otro pela orecoa plata pela dirigente. Orecoa plata, por ejemplo, de Canate o ya de Marco anga ya pagar la deuda, ya reforzar a la jugador o vale a las penas. Pega con la oicoa Bruno.
¿Qué tal, Cardenal? Ayer estaba mirando un poquitito el partido de Cerro y de Resistencia ya. Qué barro, Nemongue, según el partido allá. Y después me puse a mirar fútbol argentino, entonces, porque no tiene sentido mirar fútbol tan Nemongue, según el partido. Y después del partido de Olimpia, sí que ni qué decir. Una vergüenza nuestro fútbol paraguayo, catastrófico ese. Qué barro, o sea. Me acuerdo cuando Ariel fue el único que dijo un partido Gramó Peña Calmana, dijo Bruno, vos en especial le saltaste Ecuarupán por las declaraciones de Cardona. Y ahora nada, calladito, no le da la razón a Ariel. Aguanta, Ariel. Ojalá se recupere pronto Ariel. Hablando de Ariel, él está con reposo, por eso no está al aire en la radio. Hola Bruno, hola a todos en la mesa. Hay que ver qué tan fuerte pisa este Balota en el club, porque sus declaraciones son flojos, tibios. Te de boldo y te, no hace ni bien ni mal. Y él ya viene de la época de Trovato. Y lo que uno puede deducir es que él se quedó en Olimpia para morderle a Trovato y contar toda la chanchulada de Trovato. Por eso yo calculo que él sigue estando ahí. Si no, que hubieran rajado todos los que eran de la época de Trovato. No me cierra ese señor dirigente. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión, en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. En parte eso pasó siempre, yo no sé si ustedes se acuerdan, que hasta la Libertadores nosotros casi ganamos, estábamos últimos en el campeonato, estábamos en la final de la Libertadores, estábamos últimos, eso no justifica absolutamente nada. Hola Bruno, ¿qué tal amigo? Yo creo que este último audio que envió sobre Trovato, tienes toda la razón. Con su sombra y virtudes lo llevó por delante al Olimpia, al gran Olimpia, Trovato. Y esa clase de dirigente lo que falta otra vez para que nuestro querido Club Olimpia esté otra vez donde corresponde. Bruno, Mate Covina, Guante Cardinal Deportivo, Ciudad del Este, Hernán Segovia. Anduete y Negio de Shahaway, aquí la fútbol paraguayo, la fútbol argentino. José Shiragureko, 7 años de cosa. Dice, papá, vamos a cambiar de canal. Dice, está muy aburrido el juego de Cerro, dice ella. Qué bárbaro, qué mal estamos. Ese oyente que decía de la era de Trovato que Balota se quedó para morderle. Todos se quedaron. Todos. Solamente a Trovato y a ese Diego Domínguez Bandido nomás lo que le hicieron volar allá. Bruno era también de la era de Trovato y Balota también, es de Cardona también. Los perros es muy importante, es como la política. Cuando hay un quilombo, entonces le muerden todo al que estaba y ellos se salvaron, huevo. Buenas tardes a todos. Mediante Marco Trovato, estos dirigentes dieron la vuelta olímpica. Y cuando estuvo Marco Trovato, estos fueron los primeros en la fila en dar la vuelta olímpica. Que se dejen de joder y que pongan las pilas. Si Olimpia se elimina de la Copa, Aguirre tiene que salir, no hay vuelta atrás. ¿Y qué dice el presidente? Nada, también está preocupado con la situación. Es más, estuvo con los jugadores acompañándole, insuflándole ánimo. ¿No llegó a consultarte algo, a preguntarle a ustedes los dirigentes qué piensan sobre Aguirre? Ayer fue el partido, Bruno, no hubo un tiempo así para tener una conversación de este tipo, no es para tenerla así por teléfono. Yo creo que entra en una reunión, ¿verdad?, donde tenemos que dar explicaciones.
Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles, generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad éticos. Qué pucha, Bruno. Está hoy la y nervioso pago Paraguay, pese a este ingoto pajabuela y playa o putea Cardona o putea técnico, o sea. ¿Y quién está poniendo el pecho por Olimpia ahora mismo para que digan eso por Cardona? ¿Quién es lo que está salvando a esta institución? A pesar de todo salió campeón, ¿sabes? Anila ya hubo para ahí belleza ya poina, o sea. ¿Qué puta me de apoyar o qué sea? Hola Bruno y los muchachos, todos les saludan a la mesa y se olvidaron del micrófono y de la silla. Que se vaya ese tipo que vino ese un uruguayo o yucapá, un indio cuera. Esa gente mataron todos sus indios. Hijo de... ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Acá si vamos a buscar culpable, el principal es el presidente, que solamente está en las buenas, aparece ahí foto por aquí para allá, y cuando estamos así en las malas desaparece, le pone ese impresentable del vicepresidente para hablar cualquier pelotudo ese que no entiende de fútbol. Entonces acá el principal culpable es el presidente. El técnico no tiene la culpa porque llegó en un momento difícil donde los jugadores se le lesionaron, y me imagino que él tiene a sus jugadores, a sus preferidos, que en algún momento, si es que continúa, va a pedir por ellos para que se les contrate. Y así funciona todo acá, Bruno. Segundo gol del Everton ante el Brighton. Brighton está perdiendo en casa, 2-0. En lo que participe, ya sea la Copa Paraguay, sea una Copa en Formosa, en lo que sea, Olimpia tiene que estar concentrado. Por eso que se pone en equipo y se participa de un torneo. Por eso no justifica absolutamente nada. Los jugadores tienen que mostrarse, tienen que mostrar lo mejor de sí, porque cada partido es un examen para la Olimpia. Y de este examen, qué sé yo, no podés estar recibiendo un aplazado, ¿verdad? Cierto, hicimos un gran partido en Colombia, venimos acá y hacemos otro partido, un partido chato. En parte eso pasó siempre, yo no sé si ustedes se acuerdan, que hasta la Libertadores nosotros casi ganamos, que estábamos últimos en el campeonato, estábamos en la final de la Libertadores, estábamos últimos, eso no justifica absolutamente nada. ¿Qué esperabas? Una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa, tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio
inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque dice que nosotros somos pecho frío. Los amigos al WhatsApp 0972-730-730. Esto sigue reventando. Esto sigue explotando. Pero yo le pregunté a don Pedro Balota, vicepresidente del club, si no considera que ya está la cosa como para hacer una revisión, para revisar el tema de Aguirre, si el clásico es o no es importante, si se le está acabando el crédito. Les pregunté, creo que de todo. A ver, poné un poquitito otra vez, a ver. Evidentemente que los jugadores siguen las instrucciones del técnico. Hay que ver qué grado de interpretación hay con respecto a eso. Don Pedro, ¿vos crees que se tiene que analizar ya a esta altura el caso del técnico, o sea, de ver un poquitito, no sé si la palabra es emplazarlo? Yo no creo que sea necesario eso, sí saber de buena fuente cuál es el resultado y quiénes son los jugadores que no están rindiendo. Aquellos que no están rindiendo, yo creo que en julio tenemos que ver qué hacer. A mí me parece que el técnico está haciendo un esfuerzo sobrehumano, de que de repente nos esté leyendo lo que él trata de inculcar. Sí, me parece totalmente razonable. Yo no le echaría la culpa al técnico. Acá es clarísimo. O sea, ¿qué más le puedo yo decir a el técnico, a Balota, perdón, sobre el técnico? Es muy clara su lectura y su opinión. Habla de los jugadores y ver los jugadores que si están interpretando o no, dijo en una parte, después ver, inclusive vamos a ver en junio, dice, qué pasa con algunos jugadores. Pero cuando uno le hace la entrevista a la persona, creo que yo le hice inclusive una entrevista con opinión, porque le dije, no, es momento de revisar, de emplazarlo al técnico, y dice que no. Y si la persona te dice que no, ¿qué le podés hacer? Yo no puedo agarrar un arma y decirle a Balota, decime al aire que le vas a echar a Aguirre o que vos querés que se lo eche. Después le dije, vas a hablar con Cardona, hablaste con él. No es momento, por teléfono no se puede hablar. Primero que nada, Bruno, no podés estar metiendo una presión sin sentido a las cosas. Yo creo que vamos a tener las explicaciones exactas y vamos a ir determinando. El clásico es demasiado importante, pero a nosotros nos interesa el todo. Nosotros no solamente tenemos un partido del campeonato, sino que varios partidos del campeonato donde tenemos que sacar lo máximo. El clásico es demasiado importante, dice. A ver, ponen un poco, tercero de Everton. Está siendo goleado el Brighton. Rebotó en el arquero o en un rival, fue en contra, si hasta casi me parecía córner, cómo se metió ese balón, no había manera, creo que pegó en Steel, que no hizo más que meterla. En contra, qué pésima jornada del Brighton. Bueno, vamos a los Olimpia, después lo tengo a Gerardo al aire. Quiero la opinión, porque acá los oyentes dicen que nosotros somos pecho frío, que no le encaramos, no le decimos, que nos pedimos la cabeza, que si era un paraguayito.
Ah, por eso te alteras. No, no me altero, estoy contando. No. No estoy nervioso, chul. No. Mira, capaz el oyente quería este tono en la entrevista. Para mí la entrevista evacuó, inclusive la última parte. Yo creo que Balota te acusa, entre comillas, de lo que quiere la gente ahí en el WhatsApp. Cuando te dice esa presión innecesaria. A mí me dijo, Pico. Y bueno, pero no se refería a nivel genéricamente, a nivel genérico. Pero, o sea, por eso, Bruno, yo sé que estamos en la era de las formas, no de los fondos. Entonces, vos querés alborotar un poco y decir 2 o 3 frases, pero con un tono suyo y parece que ya son... No pasa por ahí. Para mí la entrevista evacuó absolutamente todo. Si lo que querían tus amigos del WhatsApp. No, yo lo que quiero es... No, porque vos estás yo hablando... cuando le puedo llamar y decirle, Balota, andate a las putas, amigo. ¿Sabes qué? Cambiale. No, entrevista. Yo le tengo que sacar información justamente para que la gente sepa lo que pasa en el club. Y después vamos a dar nuestra opinión. Pero yo quiero que ustedes, porque yo creo que la audiencia... Yo no les quiero que ese término el pecho frío, yo no les quiero, pero Perana Bochun, no le podemos subestimar a la gente, hermano querido. Hay una gente que te está diciendo, ustedes son pecho frío, ustedes no dicen nada, ustedes quedan todos calladitos. ¿Eso es verdad? O sea, vos te vas a alterar ante una mentira. No, yo no me altero ante una mentira, pero me llama la atención y quiero sentar postura de cada uno, nada más que eso. ¿Por qué me miras así, Federico? Me mira, parece que yo estoy entrando en tu casa sin permiso. No. Primero que no podemos hablar con Aguirre, ¿verdad? Segundo que nuestra única forma de escribir lo que vemos de Aguirre es la opinión que tenemos cada uno acá. El presidente... Algunos más fuertes, otros no. Claro, una cosa, el presidente tampoco habla... Nosotros ya le buscamos, Federico. Él no quiere hablar. No habla. Segundo que considero muy relativa la nota y Balota se cuida. Porque vos sabés que el día que... a la tarde lo echan a Cáceres. Nosotros hablamos con Balota al mediodía. Y nos pintó un panorama igual que el de hoy, ambiguo. Que sí, que no, que se está estudiando, que vamos a mejorar, que hay confianza, pero que si la cosa sigue mal, vamos. Y a la tarde se lo sacó a Cáceres. Me acuerdo yo bien porque hablamos y quedó ese cosito, cómo no profundizamos sobre algún aspecto. Pero para mí no es ambiguo, ¿sabes en qué sentido? No, para mí Balota siempre fue crítico, pero después, no, pero vamos a ver, él no es el problema. Pero Federico, le carga más la responsabilidad a los jugadores. Sí. Para mí esa es la lectura. Sí, pero acá el que se va a ir va a ser Aguirre. Él debe convivir con el plantel. Claro, yo me circunscribo nomás al tema de Julio Cáceres a mucho tiempo atrás, ¿verdad? Donde quizá Balota era más directo y tuvo problemas con el plantel, porque hablaba con nombre y apellido, ¿se acuerdan? Él decía, este jugador rinde mal, este no puede seguir más jugando en Olimpia, y resulta que después salían campeones y le dedicaban a la propia Balota el título, ¿no? Entonces, yo entiendo que dentro de alguna sentencia, como dice Bruno, sí, vamos a ver en junio el tema de los jugadores, habla de un esfuerzo sobrehumano de Aguirre, pero también... habla que tendrían que pelear todo, ¿verdad? De todos los campeonatos. Hablan los jugadores que a lo mejor no le interpretan, dice. Sí, pero... después dice, vamos a ver en junio los jugadores. Pero después dice, cuando vos le preguntás sobre Aguirre, que dice que están todos con la mente en la Copa, él dice, tenemos que pelear hasta torneo Formosa, ¿no? Eso no puede ser. O sea, ahí también... sí hay una ambigüedad. Claro, por ahí eso, ahí le hiciste escuchar lo que dijo Aguirre, dijo, nosotros Copa Paraguay, Formosa, Copa Paraguay y todo. Ganar, entonces, por eso yo digo, ¿verdad? Y por eso me da a pensar el tema, cuando te dice, no, eso no vamos a hablarlo por teléfono, vamos a hablar en una reunión. La reunión se habla de temas ya importantes, ¿verdad? Entonces, me parece que está todo incierto. Pero Federico, yo te pregunto, la gente quiere la opinión de usted. Vos, por ejemplo... No, pero la gente, para la gente que habla de pecho frío, y que yo estuve en desacuerdo. Acá hay un compañero que le compró un pasaje de avión a Aguirre. ¿Para cuándo era? Sí, claro. Y después vuelvo a Uruguay, señor Aguirre. No sé si la gente no escucha eso, ¿verdad? Más directo que eso, no. Claro, si no le ganaba Patronato. Claro, me acuerdo bien. Argentina, con todo respeto. Como también, si se recupera Olimpia, esta misma gente le va a dedicar a los que no bancaron a Aguirre. Por eso siempre, o sea, es una dinámica. Ahora, bueno, pero dice que ustedes son tibios, que ustedes no opinan, que ustedes si eran paraguayitos el técnico, ustedes le masacraban.
No, están equivocados. Arrancamos el programa de hoy diciendo que esas declaraciones son inaceptables. Incluso muchas veces acá se machaca más al extranjero que al paraguayo. Porque el paraguayo se queda, el extranjero se va y no vuelve nunca más, ¿verdad? Porque cuando analizamos en el comienzo del programa, yo decía, Bruno, si pierde Aguirre como sea, aún jugando bien, con 3 pelotas de travesaño, 2 al palo, contra Cerro y pierde, es insostenible su presencia en Olimpia. Bueno, ahí por ejemplo ya hay una postura. Vos si no gana el clásico, yo dije eso, sí. Si Olimpia no gana el clásico contra Cerro, se tiene que ir a Aguirre. Sí, claro. No, si pierde. El empate puede mantenerlo todavía. Viste. No, acá ya comenzamos a hacer, No. Timorato somos, No. viste. Por eso el hincha dice, si empata tal cosa. No, pero sí tal cosa. Bueno, pero si pierde. No, pero decir también que se quede es una postura. O sea, pero con un no es solo empate. postura. No es solo postura decir que se vaya. Yo, por ejemplo, ahí hay una postura. Yo digo, ¿a quién traer? Hay una postura cuando dice, si pierde contra Cerro, que se vaya. Claro. Pero después ya dice, acomoda, empate, dice. O sea que... por eso que la gente está caliente, no perder el clásico. La gente está caliente, no porque está perdiendo Olimpia. Yo no comparto, porque una pelota en el palo no puede decidir si se va o no, ¿verdad? El tema de perder o empatar. Yo digo desde el entorno, no hay credibilidad. No hay credibilidad para el técnico, Federico. Está perdido en el campeonato local. La Copa Libertadores, te digo, le está salvando la Copa Libertadores porque hay 2 equipos demasiado mediocres. Si trae uno que es peor todavía. Y te va Patronato. ¿Cómo haces si Aguirre clasifica en la segunda ronda? Porque el torneo de la Libertadores te da la plata que no te da, o sea, que te da la APF en un año, papá querido. Pero la plata que necesita Olimpia, y que fue una de las gotas que colmó el vaso, la copa que perdió con Ameliano. Eso, la gente empezó mal el año ya, no podían creer los dirigentes cómo se perdieron la plata que daba la Supercopa, ¿esa cuánto era? 1.100, 600, 1.100 era. 1.000 millones. 1.000 millones de guaraníes. No podía creer cómo perdimos con Ameliano esa plata en un partido, 90 minutos. Ahí ya empezó mal, el barco dejó de estar enderezado, ¿verdad? Y acá lo que dice Bruno, sí, la copa. ¿Cómo va a hacer? Mira, si trae un nuevo técnico te pierde con Patronato. Pues el costo político y económico que va a tener eso. Ya tiene un costo político encima Cardona para mucha gente que no entiende cómo de Cáceres se pasó algo que hasta ahora es peor, que cuesta más dinero, y que hay una frase de Cardona diciendo, vieron que yo tenía razón, el firme, bueno, toda esa cuestión, ¿verdad? La gente está con eso. Olimpia está navegando mal porque la gente no puede esperar hasta el 25 de mayo para ver un equipo que juegue bien a eso quiero apuntar, o que gane. 24 de mayo, bueno, 24, perdón. O sea que Olimpia puede resignar puntos, no porque Aguirre él nos va a llevar a la victoria contra Patronato. Esperen nomás. Es nuestro objetivo de la Copa Libertadores y el campeonato. Pierde puntos. O sea, con ese... No, es casi ahí. No, en serio te estoy hablando. Acá está caliente el parche en Olimpia. Vos me salías a decir que Aguirre... No, tranquilo, vamos a ir a la Copa, vamos a pelear el 24. Vamos a tomar en serio el programa. Estoy tomando en serio. Porque acá... acá va una reunión. ¿Qué te pasa? Yo soy demasiado serio en lo que hago, Bruno. Acá va una No, por favor. Fabio, acá va una si ya están hablando los jugadores... Balota. ¿Vos te crees que Balota no sabe lo que pasa? Él estuvo con Cardona en las prácticas de la Olimpia. Yo te voy a decir una cosa... Balota sabe más de lo que dice. Sabe más de lo que dice. Y claro que se cuida. Vos me decís, no es pues serio lo que vos me estás diciendo. ¿No te parece que a Olimpia le pasa nomás? No, lo que yo te digo, no va a ser seria la proyección si se dice, no, perdimos el clásico. No, pero hay que aguantarle a Aguirre porque hay que llegar al partido con Patronato. Es casi ansia. ¿Por qué? Porque no podés vos decir en un momento caliente. La gente está puteando, está que arde Troya. Y a vos te parece que va, y Cardona... ¿Te parece que va a ir a decirle, no, tranquilo, más muchachos, vamos a esperar el 24 de mayo? Y Aguirre sigue. No. Ahora, yo te puedo asegurar que en las próximas horas algo va a pasar en Olimpia. Seguro que... No sé qué, pero te digo que va a una reunión, algo, esto es crisis, no puede estar quinto en la tabla. Bruno, es que vos trajiste la información. Olimpia va a pasar, o la dirigencia va a pasar a analizar partido por partido a Aguirre. No, lo dijo Cardona. A mí me envió el mensaje. Por eso te digo. ¿Cómo era que decía el mensaje? Evaluación permanente, claro. Esa fue la palabra. Y ahí entra el tema del partido de ayer, los cambios del sistema de juego. Pero vos querés cambiarlo ahora, vos creés que Aguirre... Pero vos le escuchabas lo que dicen los jugadores. Se cuida con Bruno. 3 veces escucharon poco. Sí, jugadores que nos rindieron a la altura de este partido, que tienen sus oportunidades. No podés
podemos culparle a que hay lesiones, a que hay esto, a que hay aquello. No, Olimpia tiene que rendir, entrar en la cancha y rendir. Bueno, ahí está. Los jugadores, o sea, dijo, en toda parte de que vos ponés en los jugadores. Y después sí, lo que dice, es importante el clásico, vamos a ver. Pero ¿por qué no te respondió diciendo que en el clásico no está en juego lo de Aguirre? Si hay tanta convicción. Yo quiero insertar nomás porque yo entiendo lo de la gente y cuando te hacía el juego del nerviosismo o lo de la alteración, yo entiendo la gente porque la gente está tan caliente. Pero con es más Olimpia. de un mensaje, ¿verdad? No, es que uno no. 10 tipos dijeron que somos pecho frío. Sí, a mí no me gusta que me digan eso. No, pero mira, si vamos a autoevaluarnos por lo que nos dice la gente en cantidad en una plataforma que no tiene consecuencias como el WhatsApp, lo que te quiero decir es que yo sí entiendo la calentura de esos 10 oyentes, porque están tan calientes con Olimpia, con la actualidad de su querido club, que expanden nomás esa calentura y agarran al primero que se está cruzando nomás. Vayamos a un análisis real, por eso yo te dije, en esa respuesta que hoy volvió a pasar, a vos te tira, claro, Balota como diciéndole, ¿me quiere tirar la presión? Y dice, yo no voy a comprar esa presión porque por ahora es inexistente el famoso, ¿por qué nos vamos a autopresionar de colocar el clásico, si se pierde, si no se gana, colocarle la expectativa que ellos tienen sobre el cuerpo técnico Dani, y el jugador? Yo esto es opinión no, pero mía. Esto es opinión mía. Yo creo que si no gana, o sea... No gana, si pierde. Si juega mal el partido, el clásico, empatando inclusive, jugando mal... Yo creo que van a analizar ya lo de Aguirre. Pero fíjate, mira que al día siguiente vos leíste un mensaje inclusive por eso yo no soy de descalificar, yo voy al contenido, pero cuando veo un patrón, entonces sí, uno se puede dar el lujo de descalificar. Al día siguiente lo de Medellín, cuando acá estábamos todos coincidentes de que Olimpia había mejorado, había jugado el mejor juego de la era Aguirre, que jugó bien varios pasajes. Vos leíste, un oyente dijo, no es que jugó bien, tuvimos suerte, o Nacional jugó peor. Hoy esa postura tiene inclusive más apoyo que lo que nosotros dijimos en el post partido del 2-2. Federico puso el viejo ejemplo que es un adagio en el fútbol, la pelota hacia dónde va después del palo. En Medellín ocurrió esa jugada hasta insólita que pudo haber sido el 3-2. Para vos, ¿cuál es el problema? Para mí es integral, pero llama la atención al que lo trajiste como El Salvador no le esté encontrando la vuelta y ayer metió... Integral es cuerpo técnico y jugadores. Yo hasta te diría que es más de los jugadores, pero... viste. No, pero, me puten, viste. Espera. No, viste. Que Balota sea más... que sea más del plantel no significa que no sea de Aguirre. Hoy, el que dejó el título, el propio Aguirre, que ya se acomodó, se contradijo. Acá dijo, no, en la Libertadores bien y en el torneo local mal. Hace una semana él dijo que contra Trinidense habían jugado bien. Yo hace rato te digo que Aguirre está perdido en el sentido de contra Tacuario en Villaliza puso un equipo como si se hubiera enfrentado a un equipo que le iba a atacar constantemente. Entonces, hay cosas de Aguirre. Yo voy nomás al tema integral de cuando veo cómo falla Bruera, o lo de Paya, o lo de Fernando Cardoso, o lo de Hugo Fernández, o lo de Zárate, o lo de Marcos Gómez. O sea que a los 10 minutos, cuestión muscular. ¿Qué es eso también? Entonces, no es una cuestión... Mira que Marcos Gómez viene, su rendimiento viene bajo. Yo hasta lo quiero salvar con el tema que en este esquema él es el que está perdido. Pero ayer sin Richard Ortiz, ¿cuánto duró? ¿10 minutos? 8 minutos. Bueno. Porque a los 9 ya lo cambió. Entonces, si te dicen, no, Richard viene con sobrecarga, y si el GPS no te marca que también estaba cargado Gómez, no puedo jugar joven, que justamente recuerdo el año pasado, allí hizo un muy buen partido, en el doblete de Paiva, con Julio César Cáceres. Entonces, hay un bajón. Pero cuando vos le haces la pregunta a Balota, ¿qué le costaba si realmente había una convicción al técnico y una crítica feroz al plantel? No, Bruno. El clásico no va a decidir el futuro de Aguirre. El profe ya estaba planificando cómo jugar en el Grela ante Patronato que metió 4 ante Melgar. No. ¿Por qué? Por lo que te dijeron con el tema de evaluación, partido a partido. ¿Vos crees que lo de ayer hubiera terminado como terminó si es que en Medellín no se conseguía el punto? Acá creo que hicimos ese balance y dijimos, no,
no todos los partidos tienen el mismo valor. Entonces, ya que Aguirre y el plantel se motiva de otra forma cuando juega Libertadores, por lo menos desde el calendario tienen 2 partidos en el plano local que tienen olor a Libertadores, que es el Clásico y contra Libertad en la Huerta. Mira que ustedes hablan de no, el 24 de mayo, antes de ese partido, creo que ya juega con Libertad también. O sea, son 3 partidos en una semana. Y sí. Cerro, General Caballero Adelanto, Libertad y después es Patronato. Sí. O sea, ahí no es como, porque aquella vez dijimos, vos tenías Nacional de Medellín, Guaireña y Cerro. Y dijimos, hasta ¿sabes qué dijimos? Dentro de todo es bueno que no jueguen en el Manuel Ferreira. Hay que ver. Por cómo terminaron el último partido, claro. Uno y mira el fixture que tiene Olimpia ahora. Olimpia tiene Cerro en La Hoya, General Caballero en el Manuel Ferreira y Libertad en Tuyucuá. Son 3 partidos. O sea, eso de que no, yo el 24 llego. No, o sea, yo creo que... Bueno, está bien, Dani, porque si no es un editorial... No, espera, primero me decía que no. Para vos, entonces, integral. Jugadores y cuerpo técnico. Para vos, Fabio, ¿qué es lo que tiene que... Diego Aguirre es el principal responsable de todo esto. Diego Aguirre, por no tomar cartas del asunto. Si él se da cuenta que su equipo no le rinde, ponelo juvenil, entonces, y bancate. Bancate con todo eso. Pero no me venga cada fin de semana con un discurso diferente y porque le empataste al Atlético Nacional, todo está bien. En Olimpia no todo está bien. Se maquilló muy bien con ese empate contra Atlético Nacional. El mejor partido de la era Aguirre. Pero también hay responsabilidad de los jugadores. Los jugadores rindieron altísimo. ¿Vos Cardona lo sacás hoy ahí? Hoy no, el clásico? Espero el clásico. Bueno, Federico, ¿cuál es tu postura? Para mí tiene mucha responsabilidad Aguirre, ¿verdad? Primero no encontrar funcionamiento, después parar mal también al equipo. Vimos cosas como, por ejemplo, el chico Romero jugando de 9, Quintana jugando en media punta, ahora Le Silva jugando como extremo a la izquierda en un momento a la altura de su carrera. Está el tema de los lesionados, que eso es algo que Aguirre no va a olvidar nunca, porque no recuerdo un técnico que se lesione o se le enferme de chikungunya. Esa es una realidad. Sí, es increíble desde el debut. Sobre eso, desde el debut. Cuando vos quisiste ser abogado de Aguirre en ese punto, ya que vos hablabas de la entrevista con opinión, ¿qué te dijo Balota? No puede depender solamente de Deli. O sea, hasta... No es solamente de Deli. Yo le puse como ejemplo. No. Hasta Dios. Saúl. No, ¿sabes lo que te quiere? Yo lo que entendí es, hasta con Derlis sano los rivales no jugaban a neutralizar a Derlis. Y tenés que buscar. Allí, por ejemplo, yo encuentro una crítica de Balota a Aguirre, no al plantel. Vos le quisiste... mira un poco lo que todo, porque es cierto. No pasa, claro. No, es real. La pucha pone a Montenegro y a Torres del arranque, le da minutos para que sean útiles, a uno lo lesiona con un empujón uno y el otro se lesiona solo. A los 8 minutos. No, yo lo mantengo. Hasta Patronato lo mantengo. Hasta el 24. Sí. Bueno, después no me puteen. A mí no me envíen más WhatsApp. No me envíen más WhatsApp, entonces. Ustedes están escuchando la opinión de cada uno de los compañeros. Estaba dando Dani el camino, ¿verdad? De Cerro a mitad de semana General Caballero. ¿A dónde General Caballero? En casa. En casa. Bueno, ahí pongo, ¿sabes qué? A Willy y compañía. A los chicos pongo Libertad y Patronato. Patronato juega miércoles. Libertad quizás lo ponga para sábado. Hablamos de eso y me parece que ahí sí se va a determinar mucho la responsabilidad de quienes, porque los jugadores van a tener que aparecer, ya no va a estar más el que no corre porque te jugaron contra Guaireña en su cancha y estoy a 15 de la punta, no. Ahí son partidos por el honor, son partidos para el hincha, Cerro, Libertad y Patronato. Pero justamente por eso, ¿sabes cuál escenario sí se podría dar si es que se proyecta algo malo para el Olimpia? Por el perfil de estos 3 partidos. Si se pierde mal contra Cerro y Libertad, capaz no llega Aguirre, pero no es que vaya ni un sucesor, sino que, no sé, exagerando, Luis Monzón, que dirijan el Grela, porque son 2 partidos muy también, por todo lo que vos acabas de decir. Imagínate, Libertad gana hoy, ¿verdad? Mantiene los 6. Libertad juega el viernes. Sí. Juega antes del clásico. Imagínate que gana Libertad. Olimpia va a salir motivado para... Sí, Olimpia no tiene más nada que ver. Va a salir motivado para dejarlo a Cerro afuera del campeonato. El quinto... Ese tema del acumulativo, vos le preguntás al jugador, y para jugar en el acumulativo no es algo interesante para jugar. No, pero están quinto. Ya sé. Decime. Pero para jugar no es algo interesante. Allá por noviembre. Le tiene que dibujar le tiene que dibujar. Le tiene que dibujar la tabla. ¿Sabes qué? Nos están dejando afuera todo. Pero le preguntás a cualquier jugador,
Acumulativo, nada, ya está por el mismo campeonato. No, así no se... Es así. Decime, ¿a cuánto está Olimpia del segundo? Vamos al segundo. Al segundo, Cerro Porteño. Cerro tiene 35. ¿Y Olimpia? Y Olimpia 23. Está a 12. Momburia te digo. Espera, ¿y el tercero quién es? Guaraní, 27. Está a 4. Ahí por mí no está tan mal el... Bueno, pero tercero para ir acumulativo, no sé. Sí, por eso. Pero falta que hoy está... Espera, bueno, vamos a ver. Hoy Olimpia... Cada uno sentó su postura. Hoy Olimpia está más cerca de seguir perdiendo puestos que acercarse al tercero. ¿A cuánto está el tercero que es Guaraní, Fabio? A 4. Bueno, ¿a cuánto está el sexto? El sexto de la tabla Olimpia. es Ameliano, de 22, Olimpia. está a 1 de Ok, Olimpia. ¿el séptimo a cuánto está? De Olimpia. Es Nacional también, está a 1 de Olimpia, 22. ¿A cuánto está el octavo? A 2 puntos de Olimpia, Luqueño. O sea, el octavo está más cerca de Olimpia que Olimpia del cuarto, que es Guaraní. Del, O sea, del sí. tercero. Claro, del porque del Trinidad tercero. le superó un punto también a Olimpia. No, ya sé. Entonces lo que te digo es que hasta el quinto lugar apeligra si es que no levanta cabeza. Dame 10 con Edgar, vamos al fútbol internacional. Hay una información sobre Messi, ya les cuento, dale. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Hace feliz a mamá. En este beneficio o con este beneficio el 13 y 14 de mayo ahorra 25% en las tiendas de todos los shoppings del país, pagando con tus tarjetas de crédito Visión Visa. Visión, más digitales, más humanos. En el Shopping Mariscal, con tus compras a partir de 200.000 guaraníes del 1 al 30 de mayo, participas en el sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando, Nueva York, Ushuaia o la Romana a elección de mamá. Bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Es tiempo de regalo en el Shopping Mariscal. Rendí tu homenaje a mamá regalándole un seguro de salud protegida para cuidar de ella. Además, con la promoción del Día de la Madre, ella podrá acceder a un chequeo médico preventivo inmediato y un cheque dental de 400.000 guaraníes para tratamiento odontológico. Contacta con Salud Protegida al 021-319-0000. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperas las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 1649, casi San Martín. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Atención, llega la mega liquidación del 2 al 15 de mayo en todos los locales de La Yuteña, en Presidente Franco, Coronel Oviedo y Lambaré. Todo lo que quieras en electrodomésticos y gastronomía lo encontrás en La Yuteña. Y para mamá podés encontrar todo y mucho más, por supuesto, en La Yuteña y además en los mejores locales de electrodomésticos de todo el país. Encontrás nuestros productos, compra ya mismo el regalo para mamá. Fortim, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortim regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortim etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural. Frutica.
mamá. Este mes, en Sueñolar, elevamos el hogar de mamá. Con todas las compras que realices durante el mes, podés llevarte una habitación completamente amoblada, más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Visítanos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py, porque mamá se merece lo mejor. La increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva, auto, incendio, accidentes personales u hogar. Llévate el obsequio para mamá y asegúrale una sonrisa inolvidable. Válida hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Sin Julio Enciso. Julio César se llama él, ¿o no? Julio César no se llama, ¿no? Julio César Enciso. Julio Enciso. Julito Enciso, el jugador de Libertad. Brighton está perdiendo en casa ante el Everton por 3-0. Está en la banca de suplentes. Vamos a ver si arranca ya para la segunda etapa. Otro tema. Varios medios aseguran ya que Lionel Messi, que volvió a las prácticas hoy después de pedir disculpas, volvió a la práctica del PSG, tendría acordado con el Al Hilal de Arabia Saudita. Le va a pagar 300 millones de euros. Por otro lado, aparece una información que dice que volvería al Barcelona. Otra de Gastón Edul, muy amigo de Messi, periodista argentino de TIC, que estuvo en la cobertura de la Copa del Mundo. Dice que hay 2 ofertas concretas que Messi tiene sobre la mesa. Una del Inter de Miami de Beckham y el otro justamente del Al Hilal de Arabia Saudita. Y que Messi no va a responder hasta tanto no termine su contrato con el PSG. Así está el tema de Messi. Muchas contradicciones con relación a su futuro. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-cebe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Los hinchas de Olimpia sorprendidos por las declaraciones de Diego Aguirre, que habló de distracción, de afloje de los jugadores en el campeonato local, no así en la Copa Libertadores. El vicepresidente de Olimpia, Pedro Balota, respondió, analizó también la situación con respecto a lo que había dicho el entrenador después del partido de ayer ante Guaireña. Que somos 2 equipos diferentes, uno cuando jugamos la Copa y otro en este campeonato. Yo creo que hay un tema de concentración, de actitud y de sabiendo que en el campeonato no tenemos posibilidades de ganarlo, es como un afloje, pero es un afloje inconsciente, no es que subestimamos ni nada por el estilo, porque los jugadores están trabajando bien y sabemos que todos los partidos son difíciles. Cierto, hicimos un gran partido en Colombia, venimos acá y hacemos otro partido, un partido chato. En parte eso pasó siempre, yo no sé si ustedes se acuerdan, que hasta la Libertadores nosotros casi ganamos, estábamos últimos en el campeonato, estábamos en la final de la Libertadores, estábamos últimos. Eso no justifica absolutamente nada. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Bueno, entró Julio Enciso ahora, arrancó el segundo tiempo, ya está Julio Enciso en cancha. Brighton está perdiendo ante el Everton 3-0. ¿Qué tenés, Obi? Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
Bueno, para explicar un poquito a la gente la situación en el Tribunal de Justicia Electoral, el acceso oeste, es decir, de la gente que está viniendo por Eusebio Ayala, a partir de República Argentina ya tiene que hacer el desvío correspondiente. Les aconsejo ir por República Argentina, Alfredo Seifergen, ahí ya van por detrás de la justicia electoral para evitar ese momento de nervio y sobre todo también advertirles a los transeúntes que pueden... A los transeúntes que pueden... Sácame esta para Ariel. Sí, para que vea que... Así le cuidan el bloque, hermano. Está bien. Bueno, y también decirle a los transeúntes que sí se puede acceder por esa zona, no así, el sentido este. Ahí sí está habilitada la avenida Eusebio Ayala, no hay desvío entre choferes del Chaco, entre Eusebio Ayala, choferes del Chaco y República Argentina hay libre tránsito. El otro acceso también, Costanera Norte, cierre de carril de salida. Se realizará el cierre del carril de salida de la ciudad desde Cañadón Chaqueño hasta Melchora Melgarejo. La circulación será por Cañadón Chaqueño hasta la avenida Artigas. Esto para la gente que circula por Costanera Norte. Y no te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. No, ya está. ¿Qué pusieron? 3 al hilo. No, y encima me dice muy largo. Ariel hace... Bueno. Ariel jugue mañana con su pasado, paño acá de estar Ariel y me bozaron una sonrisa. Es pesada la carga, ¿no? Esto es para por lo visto que es el bloque, ¿no? Sí, es fácil. Esto es una presión... Yo diría psicológica. Tomarse. Hay... No, ya está, hermano, dale. No. Ya está, Fabio. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo, juntos, disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Ya vamos a ir a Gerardo Tacuary, juega hoy en Villa Lisa ante Libertad. ¿Qué equipo prepara Libertad? Lo de Cerro Porteño, Saba quedó disconforme, muchachos. Dani, lo de Cerro, ganó, está a 3 puntos del campeonato, vamos a escuchar la Saba, pero él estaba disconforme por lo que yo lo escuché. Sí. Yo creo que más que nunca se valora el hecho de haber ganado, porque había elementos muy contundentes para que Cerro tropiece ayer. Ya marcábamos, si tengo que dividir en 3 factores: el tema anímico por el 0-4, el tema de la rotación, porque más de medio equipo era suplente, y un tercer factor que era la pésima cancha. Eso inclusive reconoció Saba que tuvieron que cambiar el estilo de juego. Por eso, si voy a exagerar un poco, creo que fue el peor partido de la era Saba en el torneo local, porque yo diferencio con aquellos triunfos que logró contra Trinidense y Ameliano, donde se terminó sufriendo, pero porque Cerro tuvo un lapso de desconcentración defensiva luego de un fútbol exuberante, hasta el punto que siempre se generaba el debate de si era el mejor equipo, el más estético. Ayer ni una cosa ni la otra. No fue ni estético, no fue mejor. Los goles llegan por los horrores defensivos de Resistencia, hasta el punto que Orteman saca a los 2 responsables para el inicio del segundo tiempo y terminó sufriendo. El mejor ejemplo para el que no vio, no se enteró de lo que ocurrió: Saba mete a Brock sacando a Ferfer para aguantar. No es que entró a los 40 del segundo tiempo, fue su primer cambio táctico, más allá después del ingreso de Toño, pero Cerro realmente sufrió y ayer había condiciones para que
se extienda el mal humor de lo que había sido el 0-4 contra Bolívar. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Vení a Bristol y elegí la moto Buller que va con vos, con los mejores precios del país. Acercate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Pedí tu moto Buller en Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales. O también podés llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Apostala, ganar lo cambia todo. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa su acción analgésica y antiinflamatoria. Te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y vas a la puerta de tu casa con total discreción. En Divio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Repasamos lo que tiene que ver con la intermedia, sexta fecha que ya se ha jugado parcialmente, quedan 2 partidos más. Vayamos por parte de lo que pasó el viernes. Colegiales cayó de local en su estadio en el Luciano Zacarías 3-0 ante Martín Ledesma. Esto le costó el puesto a Aldo Morel. Su nuevo entrenador del equipo librero es Edgar Denis. Edgar Denis fue despedido hace 2 semanas por Carapeguá, creo. Exactamente, una semana inclusive. Una semana. Increíble, ya está de vuelta Edgar Denis, que tiene su primera oportunidad como entrenador. Como jugador estuvo en 2 etapas y ahora como entrenador. En Colegiales, jugó Copa Libertadores y todo. Claro, sí. En el otro partido del viernes, Recoleta perdió en su cancha sintética, o sea, en donde juega también con cancha sintética, es decir, en el Cardiff de la zona de Luque, perdió de local ante el 2 de mayo 7-3. Estaba viendo ese partido. 7-3 ganó. Bueno, el campo de Juan, voy a decir, el césped estaba malísimo. Sí. Me hizo acordar con un partido de sur. Porque es la misma cancha donde jugaba Paraguay, ¿verdad? Es la misma cancha, exactamente. Carapeguá cayó en cancha de Olimpia de Itá, donde hace local. Carapeguá ganó. 3-0 le ganó el 12 de octubre. 3-0. Estrenando técnico. Estrenando técnico el 12 de octubre, Carapeguá le ganó 3-0. Atigrá perdió de local ante Independiente en el estreno de Humberto Loro Velar como entrenador. 4-2 la victoria de Independiente.
Pastoreo y 3 de febrero empataron 0-0 en Campo 9. Y San Lorenzo volvió a perder, ya con la presencia como entrenador de Miguel Cristaldo, perdió ante Fernando de la Mora 2-1. Los partidos para hoy: Rubio Ñu ante 24 de septiembre, 14:45 en la Arboleda. Y Santaní, atención con este partido, Santaní, si gana va a ser único líder, va a enfrentar a Sol de América 19-15, este partido que se va a jugar en el JJ Vázquez. Hoy, 19-15 el partido Santaní, Sol de América. La tabla, 2 de mayo, Fernando de la Mora y Santaní tienen 13, Sol de América con 10. Si hoy gana Sol de América de visitante, tendremos 4 punteros en la intermedia. Si gana Santaní va a ser el único líder y también empatando va a quedar como líder Santaní, pero con un punto de diferencia sobre sus escoltas. El panorama de la división intermedia. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos. La mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambarón. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón con en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Bien, Bruno, saludos para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Cómo va Libertad hoy, Gerardo? Con Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Néstor Jiménez, Héctor Tito Villalba, Álvaro Campuzano, Cristian Riveros, que va a suplir a Diego Gómez. Este está lesionado después del partido por Copa ante Paranaense, y Cristian Riveros va a aparecer para hacer pareja en la zona medular junto a Álvaro Campuzano. Lucas Sanabria, el cuarto volante, y en ofensiva Enzo González junto a Oscar Tacuara Cardoso. Aparte de los titulares aparecen Rodrigo Morínigo, el portero, Iván Ramírez, Cristian Martínez, un volante central de 18 años, que ya había debutado justamente ante Cerro Porteño en aquel 5-0 en Tuyucua. Rubén Lejano, William Mendieta, Roque Santa Cruz, y otra de las novedades, Antonio Vareiro puede jugar hoy su primer partido por el campeonato local. Aparece de esta manera el demonio. Diego lesionado, no está recuperado. Lorenzo Melgarejo, las 2 bajas en Libertad. El puntero con 38 puntos, que hoy visita Villa Lisa para enfrentar a Tacuarí, el último de la tabla. 19 horas, repito, en Villa Lisa, el partido de Libertad ante Tacuarí. 58,5 con todo, lo está atacando el Brighton al Everton. Ya Julio Enciso entró en el segundo tiempo. Quiero preguntarte lo siguiente: no están en capilla varios jugadores de Libertad con tarjetas amarillas. Creo que uno es Barbosa, el otro, si mal no recuerdo, es Tacuara Cardoso. Barbosa es uno de ellos. Y tres son. Piris. Iván Piris, de lo que Barbosa, Piris y Tacuara Cardoso, si mal no recuerdo. Sí, porque son los que más juegan en el campeonato. Pero no creo que pase quebrando hoy Libertad en Villa Lisa. No, pero no tenés los datos ahí a mano, Gerardo. No. Porque mirá que no juego con mi memoria, yo me puedo equivocar. De Barbosa y Piris estoy seguro. Sí, voy a chequear. Barbosa, Piris y Tito Villalba. Ahí está, viste. Tito es clave, ¿eh? ¿Contra quién juega Libertad la próxima fecha? Linidense, en Tuyucua. Ah, mira, viste, el día del clásico. No, es el partido que tiene antes de... La noche antes del clásico, el viernes a la noche. Es la fecha del clásico donde se revierte este orden, porque las últimas 2 fechas Cerro jugó primero y después Libertad. Pero 3 jugadores importantes, por eso hacía hincapié a este tema. Era un delantero, pero es Tito Villalba entonces, Gerardo. Tito Villalba, Barbosa e Iván Piris. Sí. Son 3 titulares, ¿eh?
Sí, de aquellos jugadores que juegan Copa y juegan el torneo local. Sí, señor. Con respecto a lo que decía Gerardo, el líder contra el último, hay 30 puntos de diferencia entre Libertad y Tacuary. 8 puntos tiene Tacuary, 38 tiene Libertad, que inclusive va a aumentar si es que le gana. Gracias, Gerard. Un abrazo. Igualmente, abrazo para todos. Adiós. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones Tubo Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepillo y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Cumplimos con todo, con todo, Bruno. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos. Está perdiendo Brighton todavía 3-0. Ya Guillermo y Roberto seguro van a seguir informando. Julio Enciso entró en el segundo tiempo, está jugando ahora. No censuramos a nadie, queremos hacer la aclaración. Hoy hay ancho perfil, ¿verdad? A las 6 arrancamos la previa, a las 7. Claro, a las 7 partidos. Sí, señor. Bueno, sí, y Fabio. Otra información, horas contadas para Orteman. Definitivamente me parece que ya con todo lo que se está hablando, me parece que van a tomar la determinación de sacarlo en Resistencia. ¿Y quién es el candidato? Se habla de Carlos Recalde, de la vuelta de Carlos Recalde. Vamos a ver si se confirma esto esta tarde. Bueno, está bien. Saba, técnico de Cerro Porteño. Sí, ahí como les dije ahí a los jugadores ahí al final, es un partido que sabíamos antes del partido por el contexto en el que íbamos a jugar, teniendo en cuenta lo que nos pasó el miércoles, que fue sentimos un cimbronazo fuerte nosotros, lo sentimos en el entrenamiento con los jugadores, nosotros mismos, sentimos en la gente, sentimos en toda la gente que estaba alrededor nuestro. Fue una desilusión muy grande la que nos pasó el miércoles, algo inesperado, porque realmente no lo esperábamos y todavía teníamos un poco los coletazos de esa angustia que nos llevamos el otro día. Sumado a lo que sabíamos que la cancha no iba a favorecer el juego que nosotros tenemos, porque habíamos visto el partido de Ameliano y Nacional el otro día acá, y ya ese día estaba la cancha mala, y encima con lo que siguió lloviendo, sabíamos que por ahí el primer tiempo podía aguantar, pero sabíamos que el segundo iba a estar así. Elegimos jugar un juego más directo, cosa que tampoco es que nosotros lo tenemos muy trabajado. Ellos por ahí se adaptan mucho mejor porque ellos sí tienen un juego de esa manera que vienen practicando, y bueno, fue un partido muy difícil, sabíamos que iba a ser así. Creo que rescato el triunfo, los 3 puntos para seguir ahí de cerca a Libertad, que tiene que jugar, y esperar que pueda perder algunos puntos y seguir pensando ahora ya en el partido que tenemos el fin de semana, que es muy importante para nosotros también. Y lo teníamos muy claro para también llegar bien al partido del sábado. Lo que el otro día fue fuerte, sentimos como algo, te diría que más que lo que nos pasó con Libertad y ¿qué otro partido hemos perdido? Y Palmeira. Sí, más que esos 2 partidos. Fueron los otros 2 partidos que perdimos, junto con el otro día. Porque estábamos muy confiados el otro día, estábamos con muchas ganas de ganar, con nuestra gente, era una alegría. El equipo estaba bien, sentíamos que estaba bien, y nos encontramos de golpe así, un abrir y cerrar de ojos, con 3 goles en contra.
Y los jugadores siguieron insistiendo y después nos meten en el cuarto y no pudimos descontar y bueno, pero además por lo que entregaron, por toda la ilusión que había en nosotros, en la gente que trabaja en el club, en los hinchas, fue medio difícil de digerir, digamos. Y lo noté en los entrenamientos de los días posteriores. Si bien ellos intentan, porque son jugadores que, como siempre digo, intentan, hay cosas que son hasta inconscientes, te diría, muchas veces. Pero bueno, acá estamos otra vez, como recién les dije, nos queda algo todo muy lindo por delante, que es tener la posibilidad ahora de jugar un clásico, algo hermoso para cualquier jugador, para nosotros, para los hinchas, en nuestra casa. Después nos queda otro partido, después tenemos Palmeiras acá también, que tenemos que ganar, que le podemos ganar, porque ya demostramos que le podemos ganar a cualquier equipo. Y nos quedan cosas muy lindas por delante. Y bueno, vamos a prepararnos para todos estos partidos muy importantes y lindos que nos vienen. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Arreglar cableado es uno de los principales desafíos a los 81 años del Mercado 4. El tradicional Mercado 4 cumple hoy 81 años desde su fundación y se realizan varias actividades conmemorativas. En este contexto, el director Víctor Hugo López resaltó que tienen muchos desafíos y arreglar la parte eléctrica es uno de los principales. Agregó que buscan mejorar el mercado en los puestos de los permisionarios, colocando, por ejemplo, techos en las calles internas para que los días de lluvia no impidan las actividades comerciales en la zona. Lo que pasa en el mundo. España vivió el abril más cálido desde que hay registros. Abril de 2023 fue extremadamente seco y cálido en España y fue el mes de abril más cálido en ese país desde el comienzo de la serie en 1961, con una temperatura media que rondó los 41 grados, es decir, 3 grados por encima de la media.